Entonces, bueno, nos quedamos el día miércoles. Ya veíamos, pues vimos conceptos básicos de cómo se estructuraban las funciones y cómo se estructuraban las bases de datos, ¿no? Que bueno, son bases de datos no SQL y más o menos cómo iba el árbol de una estructura de una base de datos, ¿no? Por acá les voy a compartir. Ahí está, ¿no? Ahí veíamos un poco de cómo se estructuraba la base de datos, pues finalmente la desnormalización que a veces puede pues ser un poco caótica para quien manejaba bases de datos SQL, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver eh, en esta segunda semana, vamos a empezar a ver ya conceptos básicos y vamos a estarlo intercalando mucho más con la plataforma. Entonces, bueno, vamos a empezar con las funciones básicas. Insisto, esto tal vez es un tema que hay varios bueno, si han seguido tutoriales y demás, seguramente pues ya están bastante familiarizados con algunas de las funciones, pero pues quizás hay unas partes que sean interesantes, porque bueno, no los detallamos tanto, sino simplemente ocupamos las funciones, ¿no? Antes que nada, bueno, en los otros tutoriales, bueno, más bien en las otras dos clases, no puntualicé demasiado como el tema de cómo empezar. Entonces, pues pueden descargar el previsualizador de AppHype. Pues les permite estar viendo en tiempo real su aplicación. Eh, Ustedes van a ver que yo igual, para hacer las pruebas, yo ocupo un iPhone. Realmente no tenemos como disponible el previsualizador para que lo puedan ver si tienen un iPhone por una política en el caso de Apple que no permite tener aplicaciones publicadas que permitan previsualizar otras aplicaciones y dado que básicamente eso es lo que hace el previsualizador, entonces, pues, bueno, no tenemos un previsualizador para iPhone por ahora. Digo, vamos a ver algunas alternativas, pero bueno, si tienes un Android lo puedes ver y si no, emularlo con un emulador, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, ya que tienes el previsualizador y creas una cuenta en AppHype, entonces esta cuenta que crees, pues vas a iniciar algo así, donde vas a crear un primer proyecto. Ese proyecto le voy a poner mi primera app. Ahí te pide que escojas una categoría. Esta categoría la puedes cambiar un poco más adelante. Realmente es un poco más informativo el asunto respecto para nosotros, para saber qué es lo que estás creando y que te podamos ayudar de una mejor forma. Aquí puedes poner el nombre de la compañía. Si tienes el nombre de la compañía, pues te va a ayudar a que pues nosotros ya extraemos los colores y los iconos que te puede ayudar a acelerar un poquito la parte de la aplicación. Aquí hay algunas pantallas que te pueden ayudar, aunque bueno, muchas veces se inicia sin plantilla y está bien, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y si le pusiste el nombre de la compañía, aquí vas a ver alguno de los iconos y ya lo vas a iniciar. Aquí tienes los distintos planes que tenemos, puedes iniciar desde uno gratuito y con eso, bueno, ya creas tu primera aplicación y de aquí ya puedes empezar a agregar pantallas, ¿no? Aquí voy a agregar, por ejemplo, dos pantallas para comenzar a ver nuestras primeras funciones. Ya veíamos un poco de las tabs y las funciones y cómo, y bueno, en esta puedes editar toda la parte de estilos, toda la parte de datos y toda la parte de las funciones. Entonces, bueno, voy a cambiar esta ventana de color para poder apreciar un poco lo que vamos a estar viendo ahora. Voy a agregar nada más un par de botones. Aquí. Ahí voy a agregar un par de botones para comenzar con la parte de las funciones. Hoy vamos a ver, vamos a dejar un poquito más de espacio para preguntas porque, bueno, para no extendernos luego tanto en el horario. Pero bueno, vamos a ver desde funciones básicas de navegación,
cómo se manejan las sesiones de usuario en la plataforma, la parte de lectura de bases de datos, escritura de bases de datos, modificación de controles, creación de listas y la parte de tiempo real en bases de datos. Entonces, primero, las funciones de navegación. Para navegar en la aplicación hay dos formas de hacerlo. Puedes navegar con, bueno, en un evento, ya veíamos lo de los eventos disparadores, ¿no? Agrego mi evento press en el botón y aquí tengo mis funciones de navegación. Tengo mi función de push screen, replace screen y return to last screen. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, cuando vas haciendo push, es como si tuvieras un stack y vas sumando páginas a este stack, ¿no? Y cuando le das un back to, bueno, un return to last screen, le quitas la última pantalla que tienes en tu stack, ¿no? A diferencia de cuando haces un replace screen. Cuando haces un replace screen, es como si quitaras todas las pantallas, no importa que tengas ya muchas pantallas acumuladas, si aquí haces un replace screen, te quedas solamente con una pantalla, con la última que pusiste, y si le dieras un return to last screen, pues te vas a quedar con la misma pantalla porque ya no hay pantallas atrás. Si quitaras esto ya no habría nada. Entonces, pues te vas a quedar con la misma pantalla. Y lo mismo, bueno, si le dieras back, pues te vas a sacar de la aplicación. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cuándo haríamos un push. Si tenemos una lista con elementos y queremos ir al detalle de uno de los elementos, pues normalmente se ocupa un push, ¿no? Para ampliar el detalle de alguno de los ítems, ¿no? Le das clic al elemento y te manda a la otra pantalla. Cuando haces un replace es porque esperas ir y volver de la otra pantalla en este sentido, ¿no? Tienes la pantalla A y haces un replace a la pantalla B. Tienes la pantalla B y haces un replace a la pantalla A. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tienes la pantalla A y B y ambas van a la pantalla C? ¿No? Como si tuviera aquí tres pantallas, suponiendo que aquí tengo una tercera pantalla. Si aquí yo tengo una tercera pantalla, si a esta pantalla puedo llegar, digamos, a esta llamémosle la pantalla A, esta es la pantalla B y esta es la pantalla C. Si a la pantalla C, suponiendo que fuera, imagínate, por ejemplo, un carrito de compras, ¿no? Entonces, si de la pantalla A quiero ir a la pantalla C y de la pantalla B también puedo ir a la pantalla C, no podría hacer esta lógica que veíamos, porque como pude haber llegado a la pantalla B desde una pantalla o desde otra, o en este caso, si pude haber llegado a la pantalla C desde la A o desde la B, si aquí yo le pusiera simplemente un replace screen, me regresaría a la, o sea, no sabría el replace screen hacia qué pantalla enviarlo, porque podría haber llegado de cualquiera de las dos. Ahí es donde es muy útil el push, porque el push te permite simplemente regresar a la última pantalla sin importar de dónde hayas llegado. Entonces, si yo llegué de esta a esta y le doy un return to last screen, me va a regresar a esta. Y si de esta le di un push a esta y le doy un return to last screen, me va a regresar nuevamente a esta pantalla, ¿no? Esa es como la ventaja de hacer el push. Y algunos ejemplos de uso es, haces un replace cuando no esperas regresar, o sea, por ejemplo, en el caso de un login, ¿no? Si inicias sesión, pues no esperas que cuando le den para atrás te deslogues, ¿no? Entonces, normalmente haces un replace screen para que el usuario no regrese. En el caso de Android, que sí, en iOS no tienes un botón de back, pero en Android sí tienes un botón de back. Entonces, pues si hicieras un push después del login y le dieran back, pues se desloguearían, en teoría, ¿no? Entonces, eso estaría mal poner un push en un login. O cuando conoces perfectamente el origen. Lo que veíamos de este ejemplo, cuando conoces que siempre a la pantalla B llegas de la pantalla A, pues puedes regresarte con otro replace a la pantalla A, ¿no? ¿Esto en qué sucede? Por ejemplo, en el caso de las tabs. En las tabs, pues tienes siempre la navegación entre las distintas pantallas, entonces el origen y el destino siempre son conocidos, ¿no? En tabs, en login, en logout. En el caso del push es cuando esperas regresar, como lo veíamos en una lista, ¿no? Que normalmente pues muestras un detalle y esperas regresar a ver otra vez el general. O cuando no conoces el origen.
O sea, por ejemplo, en el carrito, de que dices, bueno, el carrito lo puedo llamar desde el home, pero también lo puedo llamar desde adentro de uno de los productos. Entonces, no conoces cuál es el origen de cómo vas a llegar a la siguiente pantalla, porque puede haber muchas pantallas que estén apuntando a la misma. Entonces, para eso haces push, para poderte regresar simplemente a la anterior. Por ejemplo, el carrito o un detalle de una lista, ¿no? Entonces, son las funciones que ocupas para navegación. Aquí seleccionas siempre tu página inicial, es la que tiene como la pequeña estrellita. Y bueno, aquí agregas las funciones que aquí las tienes y ya podrías hacer, por ejemplo, un push screen a la pantalla B. Y de la pantalla B perfectamente podrías hacer un return to last screen, ¿no? Y pues eso debería funcionar pues muy bien, ¿no? Para poder ir y venir de la otra aplicación, digo, de la otra pantalla. Aquí sí lo vemos en el teléfono. Ahí está en el teléfono, entonces me voy a la otra pantalla y después regreso a la pantalla anterior. Que eso, bueno, no va a suceder porque luego también pasa de que dicen, no funciona el Return to Last Screen. No va a funcionar si haces un Replace Screen. Si aquí haces un Replace Screen, aunque apriete el botón, nunca va a regresar porque pues ya se borró el stack de las imágenes, ¿no? Digo, las imágenes de las pantallas que estaban anteriormente. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a trabajar un poco con las sesiones de usuario. Aquí, digo, ya lo comentaba desde un inicio, no es que vayamos a ir haciendo como paso a paso una de las aplicaciones. Para eso, pues hay otros tutoriales ya en YouTube. Aquí más que nada vamos a ir viendo la parte conceptual de cómo crearías una aplicación y bueno, posteriormente ya a ustedes les va a tocar como esta tarea de desarrollarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, agregué dos campos. Agregué el campo que puedo tener aquí mi email, con un color, mi email y mi contraseña. Y entonces puedo tener aquí un registro, ¿no? Aquí puedo agregar una función y tengo aquí mis funciones de manejo de usuarios. Entonces, puedo hacer un login o puedo hacer un sign up, ¿no? Crear una nueva cuenta o hacer un login con alguna de las redes sociales. ¿Qué sucede cuando te logueas con alguna de las redes sociales? Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que las sesiones expiran en el previsualizador, así que es muy normal que mientras estás en una aplicación, de pronto te saque de la sesión y tengas que volver a iniciar, porque las sesiones expiran. O el manejo que todavía tenemos ahí de las sesiones es un poco complejo. Pero bueno, eso no sucede en una aplicación ya compilada. Porque el manejo de las sesiones que tenemos en el previsualizador es un poco distinto a una vez que se publica, por lo que ya veíamos de que aquí está conectado a nuestro proyecto, entonces nosotros tenemos múltiples sesiones anidadas y en tu proyecto final solamente pues está conectada a tu sesión. Al loguearse con redes, si no existe una cuenta, se crea una. Si yo aquí simplemente le agrego una pantalla de inicio de sesión, no sé, por acá pueden encontrar algunas pantallas. Por ejemplo, aquí tengo una pantalla para crear una nueva cuenta. Entonces, si aquí yo le agrego si al presionarla, le agrego el login con Facebook o el login con Google, si yo aquí agrego mi login con Facebook, pues si no existía una cuenta, se va a crear una cuenta. Si ya existía una cuenta, se va a tomar esa cuenta, ¿no? No hay, con redes no hay un proceso de registro, sino simplemente al iniciar, pues se crea en automático la cuenta. En cambio, cuando lo haces con correo y con contraseña, sí que tienes que hacer primero un proceso de sign up. Aquí vemos, por ejemplo, el sign up. Ya veíamos los conceptos. Seleccionas aquí podemos ponerle nombre a los controles, ¿no? Email, contraseña y nombre, así se llaman los campos, se los puedo modificar. Entonces, al darle crear una cuenta, puedo seleccionar el correo. Ahí está. Aquí selecciono el email, su valor del correo, el nombre, selecciono el nombre y
y la contraseña, que aquí selecciono la contraseña. Entonces, de esta forma, al apretar el botón, ya va a crear una cuenta de usuario con estos datos y ahí tengo mis callbacks, ¿no? De que el usuario ya existía, que fue exitoso o que tuvo algún error. Y si ya se logró registrar, después de que se crea una cuenta, automáticamente se loguea al usuario. Entonces, inmediatamente yo ya podría enviarlo a la página en la cual pues ya podría navegar, que como veíamos, pues lo correcto sería hacerlo con un Run Place Screen, porque bueno, después de que se creó la cuenta, yo no esperaría pues que regresara a esta página, ¿no? Digo, no te va a suceder en iOS, pero en Android sí te puede suceder que le den back. Entonces, por eso haces un Run Place Screen para que pues ya no te regresen a esa página. Y bueno, con esto pues ya llegas a la página que quieres, haces tu proceso de registro y ya llegas directamente a la página que quieres. Ahora, una vez que ya te encuentras logueado, una vez que ya tienes la sesión de un usuario creada, en cualquiera de las páginas puedes acceder a todos los datos del usuario. Aquí lo voy a hacer, por ejemplo, con un alert. Y siempre puedo acceder a todas estas propiedades. Puedo acceder al ID, al email, al nombre, al teléfono, a la URL, a la imagen de perfil, o incluso puedo acceder a cualquier otra propiedad que yo indique, ¿no? Por ejemplo, puedo acceder a una propiedad que yo le llame cumpleaños. Entonces puedo leer el cumpleaños del usuario. Ahora, aquí estaría leyendo el cumpleaños del usuario, pero para que yo pueda leer el cumpleaños del usuario, previamente lo necesité pedir. Entonces, lo podría pedir aquí, en el registro, suponiendo, aquí puedo pedirle al usuario. Bueno, ahí hay que acomodar un poquito las páginas. Está como raros estos contenedores que tiene esta página. La plantilla. Pero suponiendo que aquí yo le pidiera el cumpleaños, cuando se lo puedo pedir desde que cree la cuenta, pero tiene que ser hasta después de primero tienes que darla de alta con los campos básicos. Los campos básicos son email, nombre y contraseña. El teléfono es opcional. Y ya después de que creaste la cuenta, ahí puedes agregar propiedades personalizadas con Set User Custom Data. Y entonces con Set User Custom Data puedes agregarle cualquier otro campo que quieras. Por ejemplo, el cumpleaños, ¿no? Puedes agregarle el cumpleaños. O sea, le escribí así literalmente cumpleaños porque así se llama mi variable que estoy creando en ese momento. Y puedo leerlo desde el campo. Por ejemplo, este campo le voy a llamar, bueno, se llama nombre, pero lo puedo llamar cumpleaños. Y entonces puedo leer desde este campo que se llama cumpleaños y leo su valor, ¿no? Entonces también esa es una forma en la cual tú puedes agregar cualquier otro data que quieras. Tener en cuenta que todo el tema de guardado, o sea, todo el tema de las propiedades de los usuarios se manejan igualito que la base de datos de cloud que ya veíamos como en propiedades. Es decir, tanto el guardado como la lectura son un proceso un poco lento. Ahora, la ventaja es que no tienes que hacer, o sea, sí tienes que hacer guardados. El guardado de la propiedad va a demorar exactamente lo mismo que si lo guardaras en una base de datos. Es un proceso que depende de Internet. Pero la gran ventaja es que si ya tienes una sesión iniciada, siempre puedes acceder a los datos del usuario sin tener que hacer un get database data. No tienes que leer de la base de datos para poder acceder a las propiedades del usuario. Es decir, todas las propiedades del usuario las tienes siempre disponibles en cualquier pantalla, siempre que el usuario esté logueado. Entonces, bueno, puedes ir leyendo las propiedades que quieras del usuario, siempre que el usuario esté logueado. Si no, pues no va a salir nada. Esto te va a dar, bueno, no te va a dar, te va a dar un campo en blanco. Ahora, puedes revisar en cualquier momento si el usuario está logueado con la función de isLoginIn. isLoginIn te va a llamar este callback si el usuario está logueado y este otro callback si el usuario no está logueado, por si te queda la duda, ¿no? Antes de revisar. Lo mismo, de todas maneras, cuando haces un Set User Custom Data, hay un callback que dice not logging in, o sea,
si el usuario no está logueado, pues no vas a poderle personalizar ninguna de sus propiedades porque no sabes a qué usuario se refiere. Entonces, bueno, así básicamente manejas como el tema de los usuarios. O sea, se trata de crear una cuenta o en el caso de que pues ocupes algún medio de logueo, como en el caso de Google o de Facebook, pues simplemente agregas el logueo con Google. Y aquí tienes varios estatus en el caso de Google. Una es para que siempre forces a que, si esto no lo activas, Dynamic es, cuando ya tiene una sesión iniciada, pues se va a brincar como la selección de cuentas, ¿no? Porque si tienes múltiples cuentas en ese teléfono, se la va a brincar. Y si no, siempre le va a preguntar en qué cuenta quiere loguearse, ¿no? Si lo dejas apagado, pues lo hace dinámicamente. Si pasó mucho tiempo desde su último inicio de sesión, le va a preguntar si tiene varias cuentas, con qué cuenta es con la que deseas que se loguee. Ahora, aquí tengo varios callbacks. Es de las funciones que tiene más callbacks, pero bueno, es porque así los retorna Google, ¿no? Google te puede decir error al iniciar sesión. In progress significa que tienes otro inicio de sesión en curso, o sea, en dos dispositivos o en dos cosas, o sea, aunque sea web y lo demás, no puedes no puedes tener dos procesos simultáneos de inicio de sesión con tu cuenta de Google. En uno va a fallar. O sea, si estás logueándote en ese momento, no que ya tengas el correo abierto, pero si estás en un proceso de logueo para tu correo y al mismo tiempo en la app, te va a regresar in progress. No puedes tener dos logueos simultáneos. Si los servicios de Google no están disponibles, en el caso ahora ya de unos teléfonos de Huawei, pues ya te dice que no está disponible, ¿no? Ya no traen servicios de Google instalados. Si canceló el login, aquí le puedes poner algo, si le dio cancelar, si no nada. Y si sí se logueó efectivamente con la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya le voy a poner que si me logué efectivamente con la cuenta, me va a llevar a la pantalla B, ¿no? Bueno, a la pantalla C. Aquí está. Entonces voy a cambiar esta a mi pantalla inicial. Ahí ya la cambié a la pantalla inicial con la estrellita. Y lo que sigue es pues recargar aquí la aplicación para que cargue esa opción. Ya le doy clic al botón, me pregunta si quiere loguearse. Aquí me pregunta qué app hide quiere ocupar. Lo mismo va a pasar con Facebook. Aparece como, siempre aparece app hide porque estás adentro de la aplicación de app hide. Una vez que publicas tu aplicación, pues aparece el nombre de tu aplicación ahí, ¿no? Porque está conectada directamente a tu cuenta. Ahí, por ejemplo, ya me logueó y ya estoy en esta pantalla. Y si le doy, pues no tengo un cumpleaños porque no lo guardé. No lo guardé al momento de iniciar con Google. Esta era otra secuencia de eventos. Esta era una distinta. Pero bueno, ya tengo una sesión iniciada que puedo corroborar aquí. O sea, si yo en este botón le digo si el usuario está logueado, y digamos, si el usuario está logueado, quizás voy a retornar su ID. Le genera un ID dinámico a cada usuario. Ese ID es generado directamente por Firebase. Firebase le asocia un ID al usuario. De hecho, ese ID es común entre todas tus aplicaciones. Entonces, pues sí, de hecho te logueas con otro usuario, digo, en otra aplicación y tu ID va a ser el mismo. Aunque bueno, están separadas las cuentas, pero sí compartes el mismo ID, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le doy ahí y ahí me regresa mi ID de usuario. Si no tuviera una sesión iniciada, no me regresaría nada, ¿no? Porque no tendría una sesión iniciada. Y bueno, esa es como la parte importante del manejo de las sesiones. Las sesiones en el previsualizador duran un poquito, pero en tu aplicación compilada, o sea, una vez que ya tienes la aplicación compilada, las sesiones son prácticamente eternas, ¿no? Hasta que el usuario se desloguea. Entonces, pues sucede como en muchas aplicaciones, como en WhatsApp, como en Facebook, ¿no? O sea, que te logueas cada 1000 años, o sea, solamente cada que cambias de dispositivo, de plano desinstalas la aplicación. Normalmente la sesión permanece en el dispositivo, en el previsualizador, ¿no? Por lo que les comentaba. Y bueno, entonces ya pudiendo crear una cuenta de usuario, ya sea que la hayas creado con un proceso de sign up para crear la cuenta con email, nombre, contraseña, ya creándola así, o ya sea que la crees con alguna red social, con Google o con Facebook, al final pues puedes llegar a tu otra página
donde pues ya le puedes mostrar el resto de la información que quieras al usuario. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la parte de las, puedes manejar perfectamente bases de datos sin estar logueado. No, el que manejas la base de datos no depende de que esté logueado, aunque sí que puedes restringir algunas secciones de base de datos en tu aplicación compilada para solamente usuarios que se encuentren logueados, o incluso que ciertas partes de la estructura sean solamente legibles por el usuario que las escribió o este tipo de cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ya veíamos el otro día cómo se estructuraban en esto, ¿no? Cómo se estructuraban en un JSON los datos, ¿no? Por ejemplo, tener productos y aquí tienes el producto 1 y es una camisa, cuesta 10 y tiene varios tipos. Tiene el tipo 1 que es chica y la descripción es camisa chica. Y el producto 2 es un pantalón, el precio es de 20 y tiene dos tipos, el tipo 1, el tipo 2. Uno es mediano, uno es chico, uno es el pantalón mediano y otro es el pantalón chico. Entonces, ¿eso cómo lo aterrizas ya realmente aquí en la plataforma? ¿Cómo accedes a toda esa información? Puedes acceder de varias formas. Una de esas es aquí arriba tienes el editor de la base de datos. Este básicamente es la base de datos que viene ya integrada a AppHive, ¿no? Que básicamente es Firebase, ¿no? Pero bueno, es como nuestra capa de edición para que sea un poquito más amigable. Entonces, por ejemplo, vamos a trasladar esta misma lógica que veíamos aquí en el ejemplo, ¿no? De decir, a ver, tengo productos, tengo el producto 1, es una camisa. Entonces, lo primero que necesito hacer es crear una colección, que serían, por ejemplo, productos. Entonces, ahí creo la colección. Ahí está. Esto para quien maneje pues bases de datos relacionales es como crear un esquema, aunque realmente este tipo de bases de datos no requieren de un esquema para poder operar, sino que simplemente creamos como un esquema, digamos, artificial para pues tener cierto control sobre la estructura de la base de datos. Aquí adentro puedes crear otras colecciones, otros campos, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, un campo? Un campo sería el nombre, que sería el nombre del producto, y otro campo podría ser el precio, que sería el precio del producto. Estos son campos. Puedes crear otra colección. Las colecciones, pues, son como estos, son como tipos. ¿Cuándo vale la pena crear una colección? Sobre todo vale la pena crear una colección cuando la cantidad de elementos que tienes adentro no es finita. O sea, a veces crean colecciones como un tema de agrupamiento, de decir, bueno, tal vez quiero guardar adentro como sus detalles, ¿no? Detalles del usuario. ¿De qué usuario? Para entrar al identificador, ¿no? Usuario 1, por ejemplo. Digo, este es como mi identificador de ejemplo. Ahorita vamos a verlo en el mundo real. Entonces, por ejemplo, si quiero guardar los detalles del usuario, pues aquí podría guardar el cumpleaños, ¿no? Esto lo pueden hacer, aunque yo realmente no recomendaría esta estructura para tratar de agrupar detalles. O sea, tal vez lo quieres hacer un poco por orden, quizá, pero no lo recomendaría demasiado. A veces te puedes complicar un poquito más al momento de las consultas o hacerlo un poco más complejo. Realmente, si le vas a poner el cumpleaños, pues yo lo pondría acá, por ejemplo, ¿no? Aquí no es necesario, digo, aquí puse cumpleaños, digo, porque lo acabamos de ver, pero no es necesario guardar los datos del usuario en la base de datos. Puedes, si es que los vas a ocupar en algún momento para hacer alguna función específica. Pero realmente, una vez que tú creas el usuario, los datos se quedan guardados en un apartado especial para manejo de usuarios en la aplicación. Ese apartado siempre lo puedes consultar desde aquí, en el área de members, y puedes consultar pues el ID, el nombre, el correo, el teléfono. Estamos por añadir que también los campos personalizados los puedas llegar a consultar por acá. Eso ya está en desarrollo. Pero realmente se guardan todos esos datos pues en una lógica independiente. Entonces no necesitas pues guardar la información del usuario en la base de datos. Salvo que necesites algún otro tipo de dato, pues tenerlo, ¿no? Pero bueno, es opcional. Realmente los datos de todas maneras están guardados.
Entonces, bueno, tenemos aquí los campos como nombre, precio. ¿En dónde sí vale la pena hacer colecciones? Vale la pena hacer colecciones cuando la cantidad de elementos que vayas a tener adentro no esté definida, ¿no? Que es, por ejemplo, esto. O sea, decir tipos, o sea, si dices, bueno, no sé, puedo tener un tipo, puedo tener 100 tipos, no sé cuántos tipos vaya a poder tener, puedo tener muchos. Entonces, para que no estés creando, por ejemplo, aquí, no sé, tipo 1 nombre, tipo 2 tipo 1 precio, y así subsecuentemente, para que no estés creando esto, porque esto finalmente puedes crear 100, pero estarías definiendo y si quieres 101 no podrías crearlo. Esto sería si tienes una longitud definida. Pero si no tienes una longitud definida, simplemente crearías una colección que se llame tipos. Y dentro de este producto, del producto 1, vas a tener los tipos. Y cada tipo va a tener un nombre y va a tener una descripción, ¿no? Esto yéndonos un poco hacia esta estructura que veíamos, ¿no? Tenemos los tipos, aquí tenemos, nótese cómo aquí en medio están los identificadores, ¿no? Este es el identificador del producto 1 y este es el identificador del tipo 1. Estos identificadores te los vas a encontrar aquí en medio, ¿no? Este es producto 1 y aquí podrías tener el tipo 1 de los identificadores, esto teniendo como parte de tu estructura. Entonces, desde aquí ya puedes ver la data. ¿Por qué no puedes ver la data aquí? Porque no sabrías de qué producto corresponde. Entonces, primero necesitarías crear un producto. Aquí, desde aquí puedes crear productos, puedes gestionarlos, aunque también se puede hacer desde las bases de datos. De hecho, desde las bases de datos es lo más común, pero hay cosas que quieres agregar aquí para probar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar un nuevo elemento. Aquí puedo ponerle que le autogenere un identificador a ese elemento o puedo ponerle yo generarle un identificador manual. Digamos, si yo quisiera respetar esta estructura que yo estoy haciendo, mi identificador sería producto 1, el nombre sería camisa y el precio sería 10. Y con eso lo puedo agregar. Veo que ya el identificador 1 es producto 1, camisa 10. Adentro puedo acceder a sus tipos, que tengo como otra tabla ahí adentro. Y entonces sería, por ejemplo, aquí podría añadir un nuevo tipo, que podría decirle que este es tipo 1. La descripción podría decirle, bueno, el nombre podría decirle que es chica. Y la descripción podría ser camisa chica. Ahí está. Entonces yo ya tengo aquí la camisa y adentro tengo un tipo, que es camisa chica. Y así podría estar añadiendo toda la cantidad de detalle que yo quisiera dentro de mi base de datos, ¿no? Entonces, así es como trasladamos esto que veíamos el día miércoles, cómo lo trasladamos ya a una base de datos, pues ya aquí en la plataforma. Así es como se gestiona. Tienes una colección, tienes valores y puedes tener colecciones dentro de colecciones. Incluso puedes tener otras colecciones dentro de esas colecciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que dentro de ese tipo tenga colores, ¿no? Y puede ser que ese tipo tenga varios colores. Entonces, y puede ser una cantidad infinita de colores y así subsecuentemente. De hecho, el nivel de anidados es, me parece que puede llegar como hasta 15 más o menos por la estructura. Aunque realmente difícil llegas a 2 o 3 anidados, ¿eh? Pero bueno, aquí no tenemos un límite, entonces, bueno, sí hay un límite, pero está bastante amplio, que es como de 15 anidados. Normalmente no llegas a esos puntos. Y bueno, entonces así ya lo trasladas. Ahora, al momento de leer la base, esta es la base de datos, desde acá la estaba gestionando, pero este es solamente para editarla. Aquí no estaba haciendo nada. Simplemente es para editar como la estructura o poder ver los datos. Ya estando directamente en una de las funciones, aquí voy a borrar esto, ya estando directamente en una de las funciones, tengo la función de getDatabaseData. GetDatabaseData pues me permite leer información de la base de datos. Aquí vamos a ver algunas opciones que se tienen para leer de la base de datos. Y aquí la principal, que es el seleccionar la colección de la cual va a leer los datos, ¿no? Normalmente, pues aquí tienes varias colecciones. Si simplemente seleccionas el home, así, te vas a traer toda la información de toda tu base de datos, cosa que pues nunca te lo recomiendo porque, pues si te traes toda la información,
pues vas a cargar demasiado. Debes de tener en cuenta que siempre al leer una ruta se leen todos los hijos en todos los niveles. Esto es, si por ejemplo yo leo productos, me voy a leer esta información y me voy a leer todo lo de sus hijos. Es decir, en cada consulta te traes todos los niveles y todos los hijos que estén adentro de todos esos niveles. No puedes, si vas a leer el producto 1, no puedes leer solamente, o sea, si quieres leer productos, no puedes leer solamente esto y decir, no quiero leer los tipos. No, si te traes una ruta, te traes esta y te traes todos los hijos que eso implica. Entonces, debes de tener en cuenta eso. Si te lees toda la base de datos, pues te vas a traer un montón de información. De ahí puedes leer, por ejemplo, productos y ahí leería todos los productos. Si no le coloco un identificador, si aquí yo no le pongo un identificador, me va a traer todos los productos. Es decir, me va a traer el producto 1, me va a traer el producto 2, me va a traer el detalle del producto 2, del producto 1, me va a traer los tipos del producto 1 y los tipos del producto 2. Si no le coloco un identificador. Si aquí yo le coloco un identificador a la lectura y le pongo producto 1, me voy a traer solamente la información del producto 1 y bueno, y ya voy a tener ahí pues su nombre, su precio y sus tipos del producto 1. ¿Ok? Entonces, si no le pones identificador, lees todos sus hijos y siempre te traes todos los hijos a muchos niveles. Eso tienes que tener en cuenta siempre que vas a hacer lecturas de la base de datos. Cuando vas a hacer una escritura de una base de datos, aquí ya sería la lectura, o sea, básicamente lo único que necesitaría sería poner esto. Si es que vas a leer un producto único, pues pondrías el identificador. Si no, no pondrías nada y estarías leyendo todo. Aquí tienes la opción de ordenar por alguno de los campos, es decir, podrías ordenarlo, por ejemplo, por precio. Aquí podrías ponerlo por precio. De default siempre ordena de menor a mayor. Entonces podría ponerle, por ejemplo, los primeros 5 y me traería los 5 productos más económicos, ¿ok? Ahí me estaría trayendo los 5 productos más económicos, porque estoy leyendo todos los productos y los estoy ordenando por precio. O si le pusiera aquí 5, solamente puedo ocupar uno de estos al mismo tiempo, me estaría trayendo los 5 productos más caros. U otra opción es, todas estas son una u otra. U otra opción sería filtrarlo y decir aquí 10 y me estaría trayendo el producto que en su precio valga 10, ¿no? O los productos que en su precio valgan 10, ¿no? En este caso tengo uno. Aquí tienes la opción de agregar un caché a la consulta de la base de datos. ¿Cómo funciona este caché? Si yo consulto, imagínate que yo hice esta consulta, hice la consulta de todos los productos y le puse un caché de 1 hora, ¿no? 3600 segundos. Y después en otra pantalla yo consulto esta partecita y le pongo también un caché, digamos, de 1 hora también. Si todavía no ha expirado el primer caché, si todavía no expira esta consulta, o sea, si esta consulta, supongamos, la hice a la 1 de la tarde. Si esta consulta pequeña le pongo también 1 hora, pero pues es la 1:30, entonces ya no va a volverle, cuando yo active el caché, ya no va a volverle a preguntar al servidor. Es decir, si esto ya se modificó arriba en el servidor, yo no lo voy a ver, yo voy a ver lo que yo me había quedado, mi copia de la base de datos. Esto obviamente hace la consulta extremadamente más rápida, porque la primera consulta, si yo no tenía información de esa ruta, si nunca había hecho una consulta, pues es lo mismo que tenga o no tenga caché. Pero las consultas subsecuentes a esta misma ruta o a cualquiera de sus rutas hijas se vuelve pues casi instantánea, casi como si fuera una base de datos local. Pero ojo porque pierdes la actualización de la base de datos de cloud. Es decir, te quedas con tu propia copia local. Normalmente para pruebas pues no activas el caché. Ahorita vemos lo del tiempo real. Entonces, yo aquí puedo leer todos los productos de la base de datos. Aquí tengo, en el caso de que no tenga permisos para leer, este se manda a llamar siempre, el end se manda a llamar siempre, haya o no haya resultados. Este se manda a llamar solo cuando no hay resultados y este se manda a llamar solo cuando hay resultados. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo leer los productos, puedo enviar una alerta. Las alertas, insisto, súper útiles para ver los resultados.
Y entonces yo aquí, al dar clic, leería de la base de datos, estaría leyendo todos los productos y puedo ver en mi alert, puedo ver ese resultado. Si aquí lo aprieto, puedo ver todos los productos. En este caso tengo aquí un solo producto, el precio, tipo. Hay un campo que ahorita tenemos que se añade, esto solamente se añade ahora cuando lo añades desde la base de datos, que es el usuario que escribió el registro, el nombre, cuándo fue creado el registro y la descripción, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la camisa, bueno, el nombre del producto 1, que es camisa, y cuándo se creó y quién lo registró. Pero aquí tengo justamente pues la información que yo registré hace un momento porque la estoy recuperando de la base de datos. Entonces, bueno, esa es la lectura. Y al momento de escribir en la base de datos funciona muy similar. También puedes agregar una función de Save Data in DB, seleccionar la ruta. Aquí la diferencia es que no puedes dejar esto vacío. O sea, cuando vas a guardar datos, aquí yo, por ejemplo, guardaría un nuevo producto, aquí le pondría otro nombre, por ejemplo, pantalón, y le pondría un precio, ¿no? Aquí cuando yo apretara, aquí voy a hacer un save en la base de datos y guardaría un nuevo producto, ¿no? Pero si yo aquí no le pongo un identificador, de default está un UID, es decir, le va a generar un identificador dinámico a ese nuevo producto, ¿no? Aquí lo puedo ver. Yo aquí no tengo el producto. Si aquí abro mi aplicación y aprieto, vemos cómo me registra el campo del nuevo producto de pantalón, pero me genera un UID dinámico. Si yo lo vuelvo a oprimir, me genera otro UID dinámico y así una y otra vez, ¿no? Cada vez que lo apriete. Salvo que yo le indique un identificador fijo. O sea, yo aquí le puedo indicar, por ejemplo, producto 2. Ahí está. Entonces, aquí, cuando guarde, se va a guardar el producto 2. Si le vuelvo a dar, pareciera que ya no guarda nada, pero no es que guarda nada, es como estoy guardando sobre el mismo identificador, estos son únicos. Entonces, lo está sobreescribiendo. De hecho, si yo aquí lo modifico, si yo aquí le pongo 30 y lo guardo, cuando yo vuelva a apretar el botón, pues se va a actualizar y se va a actualizar de nuevo a 20. Entonces, esto me sirve tanto para guardar datos como para actualizar datos, porque la diferencia es que cuando guardas datos y le pones un identificador general, por ejemplo, te va a estar creando registros. Y si cuando guardas datos le pones un identificador específico, pues vas a actualizar los datos. Entonces te sirve para hacer guardados y hacer actualización de datos, indicando un identificador. Se recomienda guardar solamente en una colección, porque, bueno, podrías tener varias colecciones, pero hacer el proceso de guardado funciona mejor cuando haces una colección. Si quieres guardar en múltiples colecciones, pues anida otro proceso de Save Data in DB. Aunque sí puede quedar dentro del mismo, pero a veces es un poquito más confuso poder estar analizando en el caso de errores, ¿no? Y ya. Entonces, eso es el tema de bases de datos. Así guardas en las bases de datos, así lees de las bases de datos. Digo, sí va a tocar como revisar, revisar como toda esta parte. Tienes que jugar un poquito guardando datos, leyendo datos, para pues tener mucha claridad en cada una de las funciones de cómo opera, ¿no? Por ejemplo, sí, ahorita como comentaba Julio, justamente si un usuario tuviera varias direcciones, ese podría ser una colección adentro del usuario, ¿no? Todas las direcciones que tenga un usuario, porque no son una cantidad de direcciones definidas, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo eso en mente, ya tienes lectura y escritura en la base de datos. Ahora, vamos a ver el tema de Modify Controls. Modify Controls es la forma en la que puedes interactuar con los elementos de la pantalla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí un texto, yo puedo modificarlo al apretar este botón. Para modificarlo, pues voy a agregar la función de Modify Control. De hecho, bueno, aquí están en este orden, pero realmente lo que tienes que seleccionar primero es el elemento al cual vas a modificar. Por ejemplo, aquí, ¿qué elemento quiero modificar? Quiero que este texto diga el número 1, 2, 3. Entonces, al apretar este botón,
voy a seleccionar el elemento. Aquí recordando en la entry bar tengo el elemento. Aquí tengo el campo de texto. Digo, bueno, sí, el texto, ¿no? Que voy a modificar. Entonces, aquí selecciono lo que voy a modificar y aquí tengo una serie de propiedades a modificar. Por ejemplo, le puedo modificar el color o le puedo modificar el texto. Y finalmente, pues tengo lo que voy a poner en esa modificación. Por ejemplo, si voy a modificar el texto, pues yo puedo ponerle que ponga ese número y cuando yo aprieto el botón, pues modifica ese número y ya lo pone en un 777. También puedo modificar, por ejemplo, su color, el color de ese texto. Entonces, yo aquí podría seleccionar algún color, no sé, este color azul. Y entonces, cuando yo le dé clic, voy a modificar, bueno, ahí casi no se notó porque el texto está chiquito, pero estoy modificando el color del texto. Cuando le doy clic, modifico el color del texto al azul. Entonces, esto pues, te sirve para modificar cualquier elemento de cualquier valor que obtengas. Juntando esto, por ejemplo, con la base de datos, yo podría leer de la base de datos, podría hacer un get database data, podría seleccionar de productos, podría leer el producto 1, que ya lo tengo ahí registrado, y una vez que leí el producto de la base de datos, el producto 1, podría modificar algún elemento de la página con ese valor. Es decir, puedo poner aquí puedo poner que el valor de enviar, el valor que se va a modificar, va a ser lo que leí de la base de datos, va a ser el nombre. Nótese cómo aquí tengo, ahí es el nombre del producto que leí, del producto 1. Voy a seleccionar el elemento, aquí tengo el elemento. Este elemento pues se llama TextArea porque es el nombre default, pero sí que puedes ponerlo acá, ¿no? Como nombre de producto. Esto no afecta en nada, sino simplemente es para que los identifiques. Entonces, haces el Modify Control, seleccionas aquí el nombre del producto, ¿no? Aquí ya cambió, ¿no? Seleccionas este elemento que vas a modificar y modificas su propiedad de texto. Entonces aquí cuando yo presione, pues ya leo que el producto 1 es camisa, porque ya lo leí de la base de datos, estoy leyendo uno solo de esos productos. Obviamente, si yo aquí no seleccionara un producto único, sino seleccionara todos los productos, pues no voy a poder hacer esto, porque sería el nombre de cuál de todos los productos. No sabrías, no podrías leer una propiedad porque tienes todos los productos al mismo tiempo. Entonces, cuando quieres, esto te sirve, o sea, estos Modify Control te sirven cuando tienes valores específicos. Pero cuando tienes muchos valores, para eso te sirve la opción de Add Collections to UI. Add Collections to UI es como la versión de Modify Control, pero que te puede ayudar a crear listas. Normalmente, de hecho, se llama así porque añades colecciones a la interfaz. Cuando tienes cuando no tienes un elemento definido, sino que tienes toda una colección. Aquí tengo una colección de productos porque tengo mi producto 1 y producto 2. Quiero añadir estos, quiero añadirlos a la interfaz. Entonces, añado todos, leo toda la colección completa, que esta es toda la colección completa, y creo una lista con todos esos productos. Add Collections lo que necesita es primero la información de la lista. La información de la lista le envío, aquí no selecciono uno en específico, sino le envío toda la información de la base de datos. Add Collections puede trabajar con objetos o con arreglos. Con que le envíes la información puede provenir de cualquier lado. Digo, de las cosas más comunes es que provenga de la base de datos, pero puede provenir de cualquier lado esa información. Y para una vez que ya lo agregaste, vas a seleccionar dónde vas a mostrar la lista que va a renderizar. Si yo aquí le pongo, va a decir que la página, que el ID de la página no es válido. ¿Por qué me dice que no es válido, que no puedo agregar esa lista? Porque necesito una estructura específica para crear una lista. ¿Cuál es esa estructura? Necesito tener un contenedor que va a definir de dónde a dónde va a llegar mi lista y necesito tener adentro de esa al menos un contenedor que me muestre cuál va a ser, digamos, mi patrón de ejemplo. Es decir, yo tengo un solo contenedor y lo que hace Add Collections es tomar este patrón de contenedor y repetirlo una y otra vez para generar una lista. Entonces yo tengo mi contenedor padre, tengo mi contenedor hijo
Este contenedor hijo, adentro puedo ponerle lo que yo quiera. Puedo ponerle, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? Que sería uno de mis elementos. Y puedo ponerle un texto, ¿no? O puedo ponerle otro texto. Ahí está. Ahí puedo tener dos textos y ya. Pero muy importante que esta estructura esté así. O sea, tengo un contenedor padre y adentro tengo un contenedor hijo y adentro ya tengo todo lo que yo quiera, ¿no? Si tienes, normalmente para crear una lista solamente tienes un contenedor que lo repites una y otra vez. Si quieres un elemento, o sea, algo adicional, pues lo metes en una, pues, ¿cómo se llama? En un contenedor aparte, no adentro de la lista. Otra opción sería tener varios contenedores dentro de esta lista, pero no sería que mostraras todos, sino que pudieras ir alternando distintos contenedores, suponiendo que tienes un tipo de producto que se ve así y otro tipo de producto que quieres que esté como destacado, ¿no? Entonces, que quieres que se vea como así. Pero podrías alternar y a veces, o sea, dependiendo si el producto tiene una propiedad de destacado, pues que se vea así y si no, que se vea así. Y puedes ir alternando dos de estos, uno del otro. Eso también lo puedes hacer con Add Collections to UI. Ahorita vamos a ver primero el sencillo, ¿no? Es decir, tengo un contenedor que me sirve de patrón y tengo el contenedor exterior para delimitar mi lista. Entonces, al apretar el botón, voy a leer de la base de datos, voy a leer todos mis productos, se los voy a pasar a las collections y si vemos, ahora sí ya me deja seleccionar. Lo primero es seleccionar la lista porque puedes tener varias listas dentro de una misma pantalla. Entonces digo, aquí ya selecciono la lista, ya me aparece para seleccionar la lista. Selecciono la lista donde voy a mostrarlo y me va a aparecer este contenedor patrón, es decir, identificó yo seleccioné este cuadro azul y seleccioné un solo contenedor. Y al final yo puedo personalizar este contenedor para indicarle cuáles son los valores que va a tener. Entonces, aquí ya puedo indicar cómo modificar cada uno de estos elementos. Es decir, por ejemplo, aquí yo quiero modificar, si ves son pequeños modify controls, pero adentro de una cosa como en general, ¿no? O sea, estoy creando, pues, como muchos modify controls, pero asociados a la lista. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo modificar el texto de este, como lo mismo, como con un modify control, si ves son las mismas propiedades. Y aquí yo puedo ponerle algo que provenga de la iteración de la lista. Esta entry bar que vemos aquí se refiere al contexto de la lista. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta lista, entonces, si yo tengo esta lista y tengo el tipo 1 es mediano y descripción, y el tipo 2 tiene chico y pantalón, entonces, al mandarle toda esta colección a una collections, lo que voy a tener es en una de las iteraciones, voy a tener que el item ID es tipo 1, que el nombre es mediano y que la descripción es pantalón mediano. Y en otro de los elementos, pues voy a tener la segunda parte de la lista y así subsecuentemente voy a tener tantos elementos como valores tenga la lista o el arreglo que le estoy mandando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner el nombre en este campo, pues modifico la propiedad de texto, selecciono la lista y le pongo nombre, ¿no? Nombre porque así se llama mi propiedad aquí, así se llama esta propiedad en la base de datos. Y lo mismo, aquí puedo modificar puedo modificarla y ponerle el precio. Solamente con hacer eso, yo ya estoy creando una lista dinámica con todos los elementos que provienen de mi base de datos. Si yo aprieto el botón, ya tengo por un lado la camisa de 10 y el pantalón de 20. Entonces, ya vas poniendo como el nombre de los productos. Digo, aquí el ejemplo que hacía era justamente para tener como hacia los tipos. Algo que por ahora no puedes meter en AppSight son listas dentro de listas. Estamos trabajando en esa funcionalidad. Entonces, no podrías crear una sublista adentro de esta lista, sino que podrías entrar a uno de los elementos, mandarlo a otra pantalla y crear la sublista de tipos. Por ejemplo, si yo aquí, supongamos, voy a clonar esta pantalla y esta pantalla me va
este S1 va a ser como los tipos, ¿no? Los tipos de esta lista, ¿no? Aquí yo tengo la lista con todos mis productos. Entonces, bueno, ahorita lo tengo en el momento de apretar el botón. Entonces, leo de la base de datos todos los productos. De todos esos productos, los mando a una lista. Creo la lista. Aquí se renderiza la lista. Y puedo añadir finalmente eventos al presionar ya sea un elemento o todo el contenedor grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, al presionar todo el contenedor grande, puedo hacer un push screen hacia la pantalla de los tipos, ¿no? Mandarlo a la pantalla de los tipos para ver los tipos de ese producto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podría ver los tipos de ese producto. ¿Cómo lo vería? Pues bueno, en esta página voy a necesitar saber pues a qué producto me refiero. Aquí tengo todos mis productos y aquí tengo solamente uno solo de los productos. Entonces necesito el ID del producto. Que ya lo veíamos, son variables de contexto. Entonces, yo aquí, aquí cuando genero la lista, al momento de presionar uno de los elementos, aquí vemos cómo yo ya tengo la variable a enviar a la otra pantalla. Entonces, si yo ya tenía de aquí, aquí estoy leyendo y mi identificador es este porque estoy viendo esto, camisa y 10. Mi identificador es producto 1. Entonces voy a enviar ese identificador, este identificador de la lista, del elemento al que le estoy dando clic, en este caso, pues ya sea producto 1 o producto 2, lo voy a enviar a la otra página. Voy a enviar el ID de producto. Y en esta otra página, al momento de cargar, lo que voy a hacer es consultar de la base de datos y voy a consultar de productos. Puedo consultar únicamente un producto. Aquí estoy tomando el ID de producto que me llegó de la otra página. Ahí estoy consultando solamente ese producto y puedo leer los tipos de ese producto, ¿no? Entonces, aquí estoy leyendo solamente los tipos de ese producto. Y lo mismo, o sea, simplemente hago una Collections to UI, le envío esta información que leí de la base de datos, selecciono nuevamente mi lista y aquí le voy a poner el nombre y aquí le voy a poner la descripción. De esta forma, lo que voy a tener ya en mi aplicación es que si yo veo aquí, veo todos los productos y si le doy clic o bueno, presiono sobre el que dice camisa, me manda a la otra pantalla donde veo que está la camisa chica, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo no estoy viendo la descripción porque yo escribí aquí descripción sin acento y en la base de datos tiene que estar escrito igualito como lo tengo en la base de datos. Aquí en la base de datos, aquí le pongo cualquier cosa para ver el detalle, aquí lo tengo con acento. Entonces no está leyendo la propiedad porque no coincidió el texto a lo que yo tenía en la base de datos. Entonces aquí le voy a poner descripción. Y si recargo nuevamente, aquí está. Ahí está. Ahí veo la lista de mis productos. Le doy clic a uno de los productos y ahora sí que ya veo el nombre y la descripción, ¿no? Ya veo ahí nombre, descripción y ya la tengo lista. Hace ratito también me preguntaban qué sucede, por ejemplo, con las listas horizontales. Con las listas horizontales solamente tienes que seleccionar Enable Horizontal y ya vas a crear una lista horizontal. Ahora, algo que tienes que tener en cuenta es que el contenedor de adentro, si bien cuando vas a crear una lista vertical, puede tener su ancho en porcentaje y el alto lo tiene que tener en píxeles porque va a crecer infinitamente hacia abajo. Pero si vas a crear una lista horizontal, el ancho del contenedor debe ser al revés. El ancho del contenedor debe de estar fijo y el alto puede estar en porcentaje. O sea, aquí yo puedo tener, no sé, 100 o 100% de ancho y esta lista va a crecer horizontalmente. Entonces, ahora el ancho es el que tiene que estar fijo en píxeles y el alto puede estar en porcentaje.
Lo único que cambia para crear una lista horizontal es que al crear la lista, le selecciono Enable Horizontal y ya. Y ahora la diferencia es que la lista me la va a crear de forma horizontal. Si aquí yo lo presiono, veo como ahora tengo la lista de forma horizontal. Solamente, bueno, se desplaza pues así, digo, va a ir creciendo con la cantidad de elementos que yo tengo. Nada más tienes que tener en cuenta pues que el contenedor, que si la lista es vertical, el alto no puede ser en píxeles. Y si la lista es horizontal, el alto no puede ser... A ver, otra vez. Si la lista es vertical, el alto no puede ser en píxeles porque la lista va a crecer infinitamente en vertical, entonces el alto lo tienes que tener en píxeles. Y si la lista es horizontal, el ancho no puede ser en porcentaje, el ancho lo tienes que tener en píxeles. Es decir, hacia donde crece la lista, no puedes tener porcentajes, tienes que tener píxeles. Ok, bueno, ya teniendo claro eso, cuando haces tus Add Collections, ya puedes modificar controles, puedes hacer Add Collections to UI. Hay algunas propiedades del Add Collections to UI que, bueno, puedes experimentar un poco, que tienen que ver con hacia dónde se renderiza la lista. Si la lista va en reversa, o sea, de los datos quieres que vayan al revés, y si el scroll está invertido. Normalmente el scroll inicia de arriba hacia abajo, ¿no? Como lo veíamos acá, o sea, le das, bueno, ahí, por ejemplo, ahí me di error porque dice que el ancho y el alto no puede estar, bueno, aquí. Si yo tengo en píxeles, si yo tengo en porcentaje el alto y cuando genero la lista me genera un error porque me dice no puede estar en porcentaje, lo que les he explicado hace un momento. Entonces, bueno, aquí ya, por ejemplo, ya tengo mi lista. La lista normalmente inicia de arriba hacia abajo, pero también puedo hacer que inicie de abajo hacia arriba si hago el scroll invertido. Entonces, inicia al revés. Entonces, cuando le doy, ahora inicia de abajo hacia arriba, ¿no? Y otras opciones que tengo es que puedo filtrar por algún tipo de categoría. O sea, que estas son como tabs que se generan automáticamente con cada una de las categorías que tenga de mis elementos. Por ejemplo, si yo aquí en mi base de datos tengo también la categoría de los productos, ¿no? Y le pongo de la categoría ropa. Y le pongo, bueno, los dos son ropa, pero bueno, en le pongo la categoría moda. Si yo cuando genero mi lista selecciono Enable Category Tabs, tengo que ponerle la propiedad por la cual se van a ordenar. Por ejemplo, categoría, ¿no? O sea, que sería como lo más obvio. Entonces, cuando yo genero la lista, voy a ver aquí estos pequeños indicadores y me va a agrupar los elementos por categorías. De las categorías que haya detectado, solito las agrupa y agrupa los elementos que tenga yo en mi lista. Otras opciones que tienes es la opción de poder hacer filtrado. Por ejemplo, podría hacer un filtrado por nombre y podría ponerle nombre del producto. Entonces, eso cuando me genera la lista, puedo aquí filtrar y puedo buscar solamente los que sean camisas o filtrar por pantalón, ¿no? Tengo un pequeño filtrado ahí que puedo habilitar. Tengo la opción de ordenarlos por precio, por ejemplo, ¿no? Y podrían ordenarse. Aquí siempre los ordena del menor al mayor. Si aquí los ordeno, podría ponerle list reverse y así serían de mayor al menor, ¿no? Y puedo también hacer columnas. Puedo ponerle el número de columnas y cuando me genere la lista, en vez de generarme una lista, me va a generar un grid con el número de columnas que yo defino. Ok. Bueno, y básicamente eso es todo todo Add Collections y Modify Control. Realmente, con esto que vimos ahorita del Add Collections, bueno, y un pequeño detalle al final. En la base de datos, cuando haces el get de la base de datos, puedes activar el tiempo real. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta al activar el tiempo real? Cuando tienes activado el tiempo real, si algo se modifica, es decir, si alguien agregara en otra aplicación otro producto, en cuanto algo se modifique en esta ruta que yo estoy consultando, va a volverse a llamar este callback o el que corresponda. Es decir, cada que algo se modifique en la lista, va a volverse a llamar y se va a ejecutar todo lo que esté. Si aquí tengo algo, si aquí tengo, se va a volver a ejecutar todo
cada que algo se mueva. Eso es el tiempo real. Es cuando detecta cuando algo se mueve y se vuelven a llamar todos los callbacks otra vez, como si volviera a ejecutarse, como si yo volviera a apretar este botón, aunque ya no lo apriete. Se van a volver a llamar otra vez los callbacks. Eso te permite hacer cosas, por ejemplo, si yo activo aquí la base de datos en tiempo real y yo tengo aquí, por ejemplo, ahí productos y aquí voy a añadir el nuevo producto que sea categoría ropa y sea no sé, ¿qué me falta? Zapatos, ¿no? Nótese, aquí yo puedo tener mi aplicación y ahí está, ¿no? Camisa y pantalón. Y en el instante, como está en tiempo real, en el instante en el que yo guardo, vemos cómo automáticamente se agrega a la lista, sin yo volver a apretar el botón, sino que se queda escuchando en tiempo real lo que está sucediendo. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre tenerlo activado y no. Hay que tener cuidado, normalmente, pues, solamente activas el tiempo real cuando esperas que los datos cambien. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, esto ocupa una conexión al servidor, suponiendo que incrementes un montón tu cantidad de usuarios. A pesar de que por ejemplo, el servidor Firebase en una sola base de datos tiene 200,000 colecciones simultáneas. Pero el hecho de que siga cuando esté en tiempo real te cuenta como una conexión porque estás activo, estás activamente conectado. ¿Vale la pena el tiempo real? Pues sí, o sea, digo, tal vez para una lista de productos no tiene sentido. Pero si estás, por ejemplo, leyendo un chat, pues un chat vale la pena porque en cuanto alguien escriba en el chat, pues te va a llegar el nuevo mensaje, no necesitas volver a apretar un botón de recargar, ¿no? Entonces, hay ciertos, si estás esperando pedidos, vale la pena en tiempo real. Si estás leyendo una lista de productos, pues salvo que los productos cambien en ese instante, no vale la pena tener el tiempo real, ¿no? Bueno, algo que sí comentaban, no lo agregué en las funciones, pero también es para eliminarlos. Para eliminar cosas de la base de datos, también tienes la opción de Delete Database Data y funciona igualito que la lectura, muy similar. Es decir, selecciono aquí. Ojo, si yo no pongo un identificador, se va a volar todos los productos que tengo, ¿no? O sea, lo mismo que cuando consulto, si no pongo un identificador, entonces, y le doy delete de la base de datos, aquí se va a volar todos los productos que yo tenga. Pero si yo pongo un identificador, por ejemplo, este identificador, digo, ahorita los pongo en texto, pero pueden provenir de cualquier variable. Entonces, al hacer eso, ya al oprimir yo aquí este botón, pues va a borrar el elemento de la base de datos. Y vemos cómo se vuelve a recargar la lista, porque también al agregar o el quitar elementos, también vuelve a llamar el evento de real time. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, con esta información que vimos hoy, realmente digo, hay muchos que lo verán como un poco más básico, pero con esta información, con la navegación, con las sesiones del usuario, o la lectura, escritura de la base de datos, modificación de los controles, la creación de listas y el tiempo real de la base de datos, con eso, con estas funciones, pues haces cerca del 80% de las cosas de las aplicaciones. Hay otra serie de funciones que, claro, hay un montón de funciones en la plataforma, pero estas funciones, si tienes que aprender a ocupar bien estas funciones y la mayor parte de los problemas los vas a resolver con estas funciones. Entonces, con esto y el manejo de variables, que ya veíamos como en la página, con eso resuelves la mayor parte de temas de asuntos en las aplicaciones. Digo, hay otras que te van ayudando a ciertas lógicas, pero con eso resuelves la mayoría. Entonces, bueno, hay que entender perfectamente bien esas funciones, que te queden muy claro cómo operan. Y pues realmente con eso puedes crear bastantes cosas. Por ejemplo, lo que vamos a crear en este primer bloque es que, esta presentación sí se las vamos a enviar. Lo que vamos a crear en este primer bloque es una aplicación de una red social. No vamos a crear demasiada lógica, obviamente, en cuanto a decir, bueno, a ver, y si son tus amigos, pues que te muestre las publicaciones más cercanas de los amigos, y si no, vamos a empezar con algo un poquito más tranquilo. Pero si te fijas, realmente esto que hicimos, por ejemplo,
El manejo de usuarios, el decir, bueno, yo ya inicié sesión y después leer de la base de datos y navegar, pues básicamente puedes crear un Twitter, ¿no? Podrías crear un Twitter mostrando las publicaciones y pues ya, vas guardando, o sea, creas un apartado en tu aplicación donde vas a agregar el texto de tu, digo, aquí un field, donde vas a agregar el texto de tu publicación. Digo, ahí ya lo puedes estilizar un poquito, no sé, le pones ahí sus colores, sus redondeos, whatever. Pero creas tu publicación, le das publicar y lo único que haces es guardar en la base de datos. Y después en otra pantalla, haces la lectura de esa base de datos suficiente para poder mostrar todos los detalles de las publicaciones. Digamos, haces un Twitter versión inicios del 2000, bueno, no, era como 2000, no sé qué año se lanzó Twitter, pero haces como su versión inicial, la haces pues creando una lista y guardando en la base de datos. Y bueno, el resto obviamente implica estilizar un poquito esto, estilizar como los elementos y algunas otras cosas. Por ejemplo, también cuando vas a guardar en la base de datos eh, el tweet que vas a guardar, pues vas a darle un save y quizás pues vas a tener aquí, no sé, tus tweets. Y aquí por aquí vas a tener, por ejemplo, la fotografía de perfil, ¿no? Y bueno, aquí ya podrías leer la fotografía de perfil del usuario, con lo que veíamos de las propiedades del usuario. Si se loguearon por una red social, automáticamente jala la fotografía de perfil. Si no, tendríamos que cargar la fotografía de perfil, que son de las funciones que pues las vas ocupando un poquito más en el camino, que vamos a ir viendo. Y aquí guardarías el tweet. Y leería, el tweet sería lo que haya escrito en ese campo, ¿no? Entonces guardas en la base de datos, guardas un nuevo tweet, también guardarías, por ejemplo, el time, guardarías la marca de tiempo de en qué momento escribió el tweet. Y con eso, pues, vas creando tu estructura básica de una red social. Vamos a ver como algunos pasos, pues ya orientándonos un poquito hacia lo que vamos a crear de esta red social que bueno, puede haber de varios tipos, ¿no? De redes sociales. Pero algo que creo que, o sea, una cosa es tener en cuenta que se va a crear pues una aplicación, en este caso pues una red social, ¿no? Que puedes crear, o sea, digamos, es conceptos muy similares entre Instagram, entre Twitter, entre Facebook, son conceptos muy similares. Eh, Finalmente, pues es una serie de guardados de una colección en la base de datos en el que tienes la información, o sea, también tienes el nombre de quien pues el nombre de quien está poniendo el tweet, que eso lo puedes jalar de su perfil. Entonces, guardas esta publicación y después muestras todas esas publicaciones en una lista con un Add Collections. Entonces, realmente no es tan complicado, o sea, el crear todo este tipo de lógica. Digo, obviamente, insisto, aquí no estamos metiéndonos en el rollo, o sea, no quiero decir que en este momento vayas a salir con tu siguiente Facebook, porque necesitas un poco más de lógica para ir complementando. Pero bueno, perfectamente puedes crear un Facebook en su versión original, ¿no? En unas cuantas horas, ¿no? Sin esta lógica avanzada que tiene el día de hoy. Pero bueno, entonces ahí ya tienes pues este tipo de guardados, lecturas y listas de la base de datos. Esto es lo que vamos a hacer como entregable realmente para la primera etapa, ¿no? No quiere decir que tengamos como terminada esta red social porque vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a complementarla en las siguientes, o sea, todavía el miércoles vamos a ver una parte para entregar la primera aproximación y la siguiente semana en las otras dos clases pues vamos a acabar de detallar como cosas que podrías necesitar para pues complementar y hacer una mejor base de datos. Ese entregable va a ser o sea, tiene que ser antes del lunes. El miércoles ya les voy a dar los parámetros de como la primera parte del entregable. Ahora,
realmente, digo, se van a dar cuenta que el crear aplicaciones no es eh, el simplemente guardar cosas en una base de datos, mostrarlas, que aprieten botones y hagan cosas. O sea, el limitar aplicaciones que hay en el mercado no es algo tan complicado. Pero si vas simplemente a copiar una aplicación que esté en el mercado, eh, no vas a, pues realmente no va a funcionar tu aplicación, por así decirlo. O sea, si vas a copiar algo que ya está haciendo Twitter, te aseguro que Twitter lo va a hacer mejor de lo que tú, porque ya te tienen algunos millones de dólares y algunos años de ventaja y equipos para poderlo hacer. Entonces, lo importante no es solamente recrear o ir copiando esta aplicación, sino que hay algo que necesitas ir pensando para lograr que este entregable funcione y que en general es pues la parte que me interesa mucho que complementemos y que vayas abriendo como la mente hacia pensar así, no solamente en esta aplicación que vamos a crear, sino que te sirva como un ejercicio para todo lo que estás creando. Antes de crear una aplicación, no es solamente de, pues, qué aplicación vas a crear o, bueno, cómo van las funciones. Sí, es importante saberlo. Pero antes de hacerlo, antes de meter las manos, es bien importante que respondas estas preguntas. Que te des cuenta qué problema es el que resuelve tu aplicación. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿O quiénes son los que tienen el problema? ¿Qué alternativas hay? Porque si algo te puedo asegurar es que el mundo vivía perfectamente antes de las aplicaciones móviles y la gente resolvía todos esos problemas. Si no hay una respuesta de una alternativa, significa que no estás planteando correctamente el problema. Siempre hay una alternativa. Para pedir un taxi yo podía hablar por teléfono, ¿no? O sea, y tenía soluciones, siempre tienes una solución de alguna alternativa. Entonces, las alternativas, pues hay que verlas en cuanto a otras soluciones que podrías tomar. Y también, en el caso, por ejemplo, de decir, bueno, voy a hacer un Twitter, entonces, ¿qué otra, digamos, qué alternativa tiene? Pues Twitter es la alternativa a tu Twitter, ¿no? Entonces, no tiene caso que te pongas a trabajar un montón de tiempo intentando crear un Twitter. Pues porque ya está. O sea, si lo vas a crear, seguramente pues está mejor el que ya está. Lo importante es que digas, bueno, ¿qué alternativas tienen? ¿Qué problema es el que le resuelve? ¿Y qué cosa puedes hacer mejor que las otras alternativas? A veces, de hecho, esta es la clave principal para poder crear una aplicación que realmente pueda tener una funcionalidad en el mercado. Eh, la gran ventaja que se tiene al momento de crear las aplicaciones, de por qué queremos crear todo este tipo, por qué nosotros invertimos tanto tiempo y pues digo, el pensar tanto para crear una plataforma, para crear aplicaciones, no es para invadir al mundo de clones de aplicaciones que ya existen en el mercado. La idea es que identifiques qué es lo que hace tu aplicación distinta a esas otras alternativas. A veces hay respuestas muy sencillas, ¿no? Que serían como los caminos fáciles de decir, bueno, pues estoy lanzando mi Uber Eats para mi pueblito, pues porque simplemente aquí el pueblito no tiene Uber Eats. Y pues hay otras alternativas, pero ¿qué es lo que hace mi aplicación mejor que Uber Eats? Pues que está aquí y que Uber Eats no está. Pero pues también tienes que pensar qué va a pasar cuando sí esté, si es que alguna vez está. Entonces, debes de pensar en microproblemas. No pienses que solamente porque ellos ya resolvieron como un tema y operan y son la super empresa, pueden perder versus pequeños jugadores. ¿Qué ventaja tú tienes al momento de crear una aplicación? Que puedes enfocarte en un nicho y resolver un problema a un grupo de personas en específico. Puedes crear un Twitter que sirva en áreas de medicina, que digas, bueno, es que mi Twitter es para áreas de medicina y puedes compartir cosas. Puedes crear un Twitter que sirva para compartir recetas de cocina. Entonces, está anichado en un segmento específico.
puede ser que sea de autos, puede ser que compartas cosas de autos. Bueno, sí, en Twitter en general se pueden compartir cosas de autos. Sí, pero a ver, ¿qué cosas podrías compartir específicamente que sea como mucho hacia el segmento de autos, hacia hacer una publicación y poderle dar clic y poder ver el detalle de ese auto, cosa que no podrías ver simplemente en un texto? Inténtalo llevar hacia decir, bueno, ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es el grupo de personas a las cuales quiero resolverle la necesidad con un modelo de alguna red social ya existente? Pero tener muy claro cuáles serían las diferencias que te marcarían, porque ellos hay cosas que no pueden hacer en sus aplicaciones porque simplemente están enfocadas a un segmento muy amplio. Entonces no puedes poner cosas específicas, o sea, decir, bueno, cada vez que publiques un tweet tienes que meterle otros campos de detalle de qué año y qué modelo es, ¿no? Cosas que no tendrían sentido en un tweet, porque, pues, ¿por qué le voy a indicar el año o el modelo de qué? Ah, pues es que aquí solamente puedes publicar de carros, ¿no? Digo, estoy poniendo ejemplos generales. Pero decir, tratar de enfocar en una industria, en un nicho, y si vas a competir con una aplicación, identificar ese nicho e identificar cosas únicas que no tendrían sentido en una aplicación general, que sí podrían tener sentido en una aplicación específica de un nicho. Decir, bueno, es que en mi pueblo pues hacen una comida especial que se tarda 3 días. Entonces, pues hacer una aplicación para hacer pedidos, pero que toma, que la pueda programar 3 días antes y que diga, y que en el día 2 me actualice su estatus, ¿no? ¿Por qué no tiene eso Uber Eats? Pues porque simplemente es como de, pues eso nada más sucede en tu pueblo, ¿no? No sucede en otro lado, no sucede en el resto del mundo. Entonces, normalmente si logras identificar de la manera más específica esos problemas, esas necesidades y tu ventaja versus las otras alternativas, vas a crear una aplicación realmente más competitiva. Además de tener mucha claridad entre cuál es tu mínimo viable, cuál es tu MVP, para que puedas, cuáles son las funciones mínimas que necesitaría tener para cumplir con resolver esa necesidad y tampoco crecer, ¿cómo se llama? Tampoco intentar crecer la aplicación más allá de querer, bueno, pues mira, quiero un Uber que tenga un Uber Eats y que aparte puedan reservar departamentos, de que puedan reservar casas en mi pueblo, entonces puedan reservar casas, puedan comer, puedan organizar fiestas. No, no, no. O sea, enfócate en un problema, asócialo a un modelo que puede ser ya existente y con eso puedes crear una aplicación. Y no por el hecho de que vayamos a crear una aplicación sencilla de listas, quiere decir que no tengas estas cosas en mente. Estas cosas las tienes que tener siempre en mente al momento de crear la aplicación, ya sea tuya o que, bueno, que estés hablando, bueno, es el objetivo de este programa, que al final vas a estar hablando con algún cliente. Entonces decir, bueno, a ver, o sea, la primera, nunca tengas ese miedo de decir, o sea, como que diga, ah, bueno, mira, quiero crear un formulario y así, no sé qué. Ah, pues ocupa un Google Form, ¿no? Entonces, ¿ya lo probaste? ¿Ya probaste un formulario de Google para crearlo? O sea, ¿por qué no te funciona? ¿O por qué no está? No, pues para hacer los pedidos, pues ahí está Uber Eats. O no, pues para una aplicación, pues ahí está Twitter. O sea, tú tienes que decir, bueno, a ver, ya está eso. Entonces, o sea, ¿para qué lo quieres crear o por qué no lo ocupas? Normalmente, si alguien quiere crear una aplicación es porque hay algo distinto que está viendo. Pues digo, no es que te quieras deshacer del cliente, pero pues sí tienes que hacerle énfasis en decir, bueno, pues ya hay estas soluciones, o sea, realmente, ¿por qué está por qué el sentido de crear una aplicación si ya existe? No hay nada, no hay una forma en la que puedas desperdiciar tu tiempo y el de alguien intentando crear algo que ya existe y no es competitivo para nada y ni tiene un diferenciador claro en el mercado. Porque pues vas a gastar un montón de tiempo para algo que nunca va a progresar. Entonces, esto es muy importante y muchas veces se queda de lado, las aplicaciones se hacen por moda, porque pues todo el mundo tiene la aplicación, pero si no te haces realmente estas preguntas y no tienes mucha claridad sobre las respuestas, te puede llevar a una serie de problemas mientras haces.
Y esto debe de ir acompañado siempre con el trabajo que vas haciendo en la plataforma, que son ir agregando las funciones. Eso es llevarlo al mundo real, pero debes tener este concepto. Tampoco, o sea, tampoco me voy a... De cada una de ellas hay un montón de explicación. Les vamos a compartir algunos recursos que les pueden ayudar para ampliar como estas preguntas y ampliar las respuestas. Pero bueno, siempre, porque bueno, hay estudios y todo alrededor al respecto, pero es importante que tengan en mente siempre las preguntas y que cada cosa que estés haciendo de la aplicación, o sea, cada parte, cada pantalla y cada función, debes de decir, ¿esto va alineado a lo que es la aplicación? Realmente preguntárselo. O sea, ¿esto lo necesito? ¿No lo necesito? Yo para el ejercicio que vamos a estar haciendo, pues les voy a ahorrar un poquito el tema y les voy a decir algunas de estas respuestas para el ejercicio. Una es, ¿qué problema va a resolver? Pues si es una red social la que vamos a hacer, pues la respuesta es un poco más clara. Es comunicación. Ese es el problema que resuelve. Va a resolver la comunicación entre las distintas partes, que básicamente es lo que resuelve una red social, ¿no? Realmente no resuelven problemas que sean nuevos o que no tuviera la humanidad desde siempre. O sea, básicamente es las redes sociales han crecido tanto porque resuelven el problema primario de la humanidad, que es comunicarse. Entonces, pues ya tienes un problema de comunicación. Obviamente necesitas ampliar un poco de acuerdo a esta respuesta, está incompleta. Hay que ampliarla. ¿Qué alternativas tienen? Pues bueno, de lo que vas a crear, pues ya tienen Twitter, ya tienen Facebook, ya tienen Instagram, ya tienen WhatsApp, pueden hacer llamadas, pueden enviarse papelitos, señales de humo. Entonces, hay que ver, ya hay alternativas para lo que quieras resolver. Lo importante es acabar revisando, pues ya tienes alternativas, hay un montón en el mercado. Necesitas observar qué es lo que están haciendo ellos, observar el problema y verlo enfocarlo a quién. Lo importante es quién lo vas a resolver, a quién le vas a resolver el problema y por qué pues eres mejor que las otras alternativas. Y con eso vas a hacer tu mínimo viable, tu producto mínimo viable, eh, para, eh, para lograr ese resultado. Y eso pues lo vamos a lograr pues con estas funciones, ¿no? Para lograrlo. Realmente, digo, hay unas que vamos a ir acompañando, no son las únicas funciones porque vamos a ir aprendiendo algunas funciones más en el camino que te van a servir. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a estar logrando pues en la otra clase y las otras dos que nos faltan para lograr este alcance. De entrada, pues también les vamos a enviar como algunas alternativas o ideas para que se pongan un poco más creativos. Me gustaría que alguien, o sea, a pesar de que van a hacer cosas muy similares, o sea, digo, sin duda no es como que vayas a reinventar la rueda en el momento de hacer pues alguno de estos modelos, y menos pues tampoco por el tiempo que se puede llegar a tener, pero a veces estos detalles de enfocar correctamente el mercado y enfocar el tiempo y enfocar la solución sin grandes cambios puedes lograr ser bastante competitivo en tu aplicación. Y pues esto, digo, no deja de ser simplemente un ejercicio, que algo que se puede ir ampliando y trabajando posteriormente. Entonces, bueno, pues esa es como un poco la introducción. Vemos funciones, vayan pensando en estas respuestas, vayan pensando, pues tipo red social, digo, normalmente es como Twitter, Instagram, Facebook, que funcionan muy similar sobre este modelo de colecciones y guardado de datos y lectura de datos. Digo, no te quieras complicar en exceso la vida, pero intenta ir pensando hacia quién le servirían. Algún ejemplo, digo, obviamente cada ejemplo que les digo pues queda vetado de las opciones porque pues ya no queremos tener un montón de replicados. En algún momento, por ejemplo, alguien trabajó esto para decir, bueno, vamos a crear una una red social para prevenir no sé, el bullying en la escuela. Entonces, si vas a hacer eso, pues bueno, está interesante porque puedes conversar y los profesores podrían ver los comentarios y como tendrías como cierto control para saber quién molesta a quién y adquieres pues información de los alumnos que están en la escuela. Entonces,
Sí, sí está Twitter, pero en Twitter no tienes ese control, no tienes el control de las publicaciones, no tienes el control de quién está haciendo qué, quién está publicando a quién está molestando a quién. No puedes tener permisos especiales para los maestros que vean otras publicaciones. Entonces puedes hacer una red social para, pues, evitar el bullying en las escuelas. Y bueno, se basa en el mismo modelo, pero bueno, previenes un problema claro que se encuentra dentro de una escuela y que lo puedes hacer con una serie de publicaciones que puedan hacer en los niños que se encuentran dentro de la escuela, quién molesta a quién, y hacer denuncias anónimas, ¿no? Digo, esto se puede aplicar a empresas, industrias, medicina, cada una de las industrias o lugares puedes aplicarlo porque piensa que en cada lugar o en cada área hay problemas de comunicación y básicamente si lo que resuelve la red social es comunicación, pues piensa entre quién hay problemas de comunicación y cómo esto podría ayudar a mejorar la comunicación dentro de eso. Y qué ventajas tendría, muy importante decir, bueno, sí, esto puede ayudar a mejorar la comunicación ahí. Sí, pero a ver, ya está WhatsApp. ¿Cuál sería la ventaja versus un WhatsApp? ¿Cuál sería la ventaja versus un Twitter? Y vaya que se pueden hacer. Hay un montón de opciones. Hay que pensar, claro, no es tan fácil, ¿no? Hay que pensarle un buen rato. De hecho, a veces el pensar y resolver correctamente las preguntas te va a llevar más tiempo que la aplicación en sí. Pero bueno, es parte de lo entretenido del asunto. Pero bueno, eso pues acompañado claramente con la parte entretenida de ir haciéndolo realidad. Pero bueno, pues listo, eso es lo que vamos a ver hoy. Vayan pensando en las respuestas, puedes ir armando algo de tu interfaz, algo de cómo querrías armarlo. Yo esperaría, bueno, vamos a acabar de ver otra parte ahí para el miércoles y ya les paso los parámetros sobre los cuales vamos a revisar estas primeras aproximaciones, pero bueno, de entrada, pues puedes empezar a armar algo, practicar las funciones que vimos el día de hoy, ir pensando sobre qué vas a hacer. Digo, tiene que ir enfocado como esto de red social para ocupar más o menos las funciones que vimos ahora. Eh, pero pues con ese toque, ¿no? O sea, para que no sea exactamente todos vamos a generar guardados y listas. No, no, no. ¿Qué haría diferente? Esa es la clave de esto que vamos a estar viendo. Bueno, listo. A ver, ya dejamos esta media hora para respuestas. Voy a, voy a, eh, voy a abrir aquí el chat. Ya abrí el chat. Y vamos viendo las manitas que están arriba. Ahora sí. A ver, a cómo van apareciendo. Raúl, Raúl está hasta arriba. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Qué hay? Pues mira, bueno, mi pregunta iba desde lo de inicio de sesión con las redes sociales. Ya me contestaste la primera, que era en dónde se guardaba esa información que agarra de las redes sociales, ¿no? Lo del nombre, el email y eso, pues ya se va guardando en Members. Pero mi otra pregunta va en cuestiones de seguridad. ¿Cómo le hacen estas empresas? Bueno, ya ves que ya para Spotify y todas esas, pues ya la gente ya es más fácil darle Facebook y rápido ya inicia sesión a estar llenando Claro, campos. claro. Pero ¿qué posibilidad da eso de, por ejemplo, en Facebook también todas las personas pues se ponen un nombre artístico, ¿no? Por así llamarlo, o sea, que no existe. Entonces, ¿qué seguridad hay de que se estén guardando así en cuestiones de, por ejemplo, en la aplicación tipo Uber Eats, que inicien sesión con eso y puedan hacer un pedido y va a ser fulanito tal, y después se estén cancelando pedidos y entonces como que no tienes información ahora sí que verídica de esa persona, ¿no? Realmente nunca la tienes, o sea, se las puedes pedir, puedes, esta información que creas de los usuarios, siempre la puedes, ahí están viendo la pantalla de, sí, la de la aplicación, ¿verdad? Sí. Ajá, siempre puedes actualizar la información del usuario, aquí hay una de Update Out Info, y puedes actualizar, por ejemplo, su nombre o así, ¿no? Y pues pedírselos, aunque pues nunca te libras de pedir, pues de que igual te pongan un nombre falso, ¿no? Digo, se los puedes volver a preguntar si quieren. O sea, después de hacer el logueo con redes, puedes preguntarle y volverle a preguntar su nombre. Pero bueno, nunca te libras de lo falso.
Otra cosa que puedes hacer es un tema de verificación telefónica. Podrías verificar, por ejemplo, su número. Eso pues, tampoco te garantiza, o sea, nunca vas a tener garantía al 100, salvo que digas, bueno, mi única forma de ordenar es con tarjeta y una vez que te haga el cargo se hace la orden. Pues ahí sí tienes garantía. Bueno, no tienes garantía de la persona, podría ser un engaño, pero pues por lo menos ya te dio dinero, ¿no? Entonces, pues, sí, nunca vas a tener garantía. Puedes actualizar, aunque se hayan logueado por red social, puedes actualizar la data del usuario. Ah, Eh, ok. entonces, puedes cambiar su nombre, puedes preguntárselos y puedes hacer algo ahí para verificar, pues, su número. Por ahí hay algún tutorial eso se hace con Twilio, es un servicio externo. Por ahí hay un tutorial en YouTube que puedes encontrar donde se hace la verificación del número de teléfono. Entonces, también, pues eso, ¿no? De hecho, Ah, normalmente, por ejemplo, lo que hace Uber Eats y así es que pues, te verifican el número. Aún así, pues nunca te libras de los pedidos fake, pero bueno, es un poco menos, ¿no? sí, muchas gracias. De nada. Este, ok. Eh, Patricio. Patricio Ichague. Buenas, Echagüe. Ichague, perdón. Como de echar agua. Ichague. Vale, no. Mira, dos preguntas. Primero que nada, vale, no es nada urgente, pero quería saber porque haciendo otras cosas en otro momento y ahora estábamos viendo el tema de cómo armar las listas y eso. Hay una opción que pone Generate Swiper Content. ¿Tiene algo que ver también con el tema de se puede hacer con bases de datos y ese tipo de cosas? Y ¿O es otra historia? Lo vamos a ver más adelante. Si lo veremos más adelante, ni te molestes en este, explayarte. no creo que toquemos demasiado el tema de Generate Swiper Content, pero digamos en resumidas cuentas, Generate Swiper Content es exactamente lo mismo que el Add Collections to UI, igualito, pero para el swiper. O sea, en el Add Collections to UI sirve para crear listas adentro de un contenedor. El Generate Swiper Content sirve para crear contenido en un swiper. Que al final se parece mucho el swiper a una lista horizontal. Mucho, mucho, se parece un montón. La diferencia es que la lista horizontal es como corrida, ¿no? O sea, como que hay como una lista ahí así, y el swiper es como bloque A, ¡fum! Bloque B, ¡pum! Bloque C. No te quedas como a la mitad del bloque, ¿no? Pero funciona exactamente igual que el Add Collections. Vale, es que tenemos que tener en cada apartado, tenemos que tener el contenedor del propio swiper y decirle Sí, sí, enlazarle los datos y tal. Vale, claro, vale. sí funciona. Eso por un lado, no pasa nada, eso ya haré los experimentos, ya me quedó más o menos claro. ¿Es posible que te pueda compartir una pantalla para hacer una consulta? A ver, dale. Ya. Vamos a ver si me dejan. Pantalla 2, ok. Vale, pantalla 2. ¿Qué estás viendo? Ajá. ¿Qué es lo que estás viendo, perdón? Ahí está, sí estoy viendo el editor. Sí, sí, sí. Estás viendo el editor. Vale, Ajá. bien. Tengo lo que estábamos haciendo anteriormente, el botón, ¿no? La lista y tal y cual, ¿ok? Vale, no, más o menos he seguido un poco, a lo mejor me he perdido en algún momento, ha ido un poquito Ajá. rápido. Bien, pero entonces, siguiendo la lógica, a ver un momento aquí, ¿sí? Esto, espérate, que me está tapando aquí, esto. Siguiendo la lógica, tengo aquí el emulador, Ajá. ¿sí? Entonces cuando le doy clic, lo único que yo tengo un solo producto Ajá. en la base de datos que hicimos. Cuando Ajá. le doy clic, me aparece el mismo producto un montón de veces y además descuadrado y sin el símbolo de la imagen, que claro que no tenemos la imagen, ¿no? Bueno, la A imagen ver, ¿qué es estás el haciendo símbolo. al apretar el botón después del Get Hello? Al apretar el botón tengo un onPress, el Get Database Ajá. y en Pero el callback, ¿qué tienes seleccionado en la ruta del Get Database? en el, Ahí, abajo. Abajo en el botón. a No, ver un antes. Ahí, momento, la ruta. sí, Ajá. aquí,
Ok, ahí estás leyendo. Aquí. Ahí estás leyendo solamente un producto. Oye, Open Database Browser, dale. Sí, Estás leyendo solamente un producto. Para hacer sí. la lista necesitas leer todos los productos. Entonces, quítale el identificador. Cuando quitas el identificador, en el tachecito, porque si no estarías leyendo no, en el tachecito que está en el campo. Hay un tachecito ahí. Anda. Ahí ya no tienes, entonces ahí ya estás leyendo realmente, pues, todos los productos, ¿no? Bueno, uno de los productos. Voy a hacer una pequeña, perdón. Ahí no me sale Ahí, directamente nada. ahí está uno de los productos, nada más que no están bien referenciados los... Ese es uno, ahí está tu producto, de hecho. Ujú. Nada más que no están bien referenciados los campos. Cuando haces el Add Collections, no ha de estar seleccionado, o sea, ahí ya está bien. Y ahora cuando haces el Add Collections, en el callback del Get Vale, perdón, en el callback ajá, ahí, en tengo el add el collection. Modify Elements, ahí, Sí, ahí en List Data, bueno, ahí borrarías todo, dale ahí, aceptar, sí, dale. Cuando le vuelves a dar clic otra vez sobre la lista, borra todo lo que ya tenías configurado. ok. Entonces, ahí, por ejemplo, le das y ya seleccionas text y le modificas hacia del valor. No. Es que ese es el punto. No Ok, debería ser del contexto de la lista, que es la última tab esa. Y ahí en el atributo que vas a leer, no, escribes literalmente el nombre del atributo. Por ejemplo, escribes ahí nombre no, y ya. Ahí está. Ahora sí, si lo y muestras, aquí sí, ahí sería la, aquí estoy, vale, aquí. sí, del contexto de la lista. Aquí, No directo, esto es el precio. no, sí, pero ahí estás escribiendo directamente el texto precio, Ok, ¿no? Pero no debería de ser. Si lo pones, deberías de leer del contexto de la base de datos, ahí, contexto de la de lista, ahí. y escribir precio. Exacto. Y ya. Sí, tiene que estar Vale, exactamente escrito igual, porque si no, no se muestra, pero pues ya eso genera la lista, vale. ¿vale? Ahí está, nada más que Y ahora se me fue para arriba, tal. un tema ahí con márgenes, seguramente nada más. Eso es, ¿qué? Sí, Perdón. un tema con márgenes, seguramente ahí de cuando estás... Márgenes, vale. Ah, Con el top y tal. sí. Vale, vale, no pasa. Bien, Medio bien. margen. Ok. Pero bueno, ahí ya Vale, tienes... pero ya me quedó por lo pronto un solo producto Claro, y mi mejor. Vale, perfecto. súper, Genial. Pues súper. nada, aquí estamos. Bien, Dándole caña. Muy vale, bien. ya está. Muchas gracias. No, de qué. ¿Dónde estoy acá? Eh, Dejo de compartir. ahí está. Ok. Listo. Sale. Muchas gracias. Julio. Hola, buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Que ahí bien. Todos. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. Ya pensando más o menos en la aplicación que voy a hacer, me gustaría como que el usuario, o bueno, que en este caso sería yo, suba una imagen. Entonces, no sé si eso nos lo vas a enseñar el miércoles o cómo podemos hacer para subir un documento o algo. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Las funciones de carga de archivos. Sí. De hecho, es parte de lo que vamos a ver el miércoles. Puedes ir creando como la estructura, no trae nada complicado, pero sí, la parte de carga de archivos, de hecho, actualizar las fotos de perfiles. Y es que ahorita te lo voy a explicar muy rápido, pero quiero explicarles un poquito del contexto de cómo funcionan los sistemas de archivos, ¿no? Ok. ¿Dónde quedan aterrizados esos archivos? Eh, entonces, sí, eso lo vamos a ver el miércoles, ¿no? Pero sí. ¿Para qué Ah, sucede? bueno, la otra duda, pero nada más, o sea, ya como que la resolví, pero quisiera como constatarme si es así. Es que tú escribías, por ejemplo, en las variables producto -1 y ya tú le estabas poniendo como esa categoría, ¿no? O esa variable. Pero uno puede, dependiendo de una acción pasada de una página, Claro, ponerle, imagino que es cuando en el entry bars le pones el de hacia atrás, dependiendo qué dato trae de atrás,
ya puede hacer un contexto de qué es lo que va a leer, ¿verdad? Claro, en cualquier parte, cualquier parte, o sea, todo donde metes textos, en cualquier parte, siempre. Ajá. Aquí yo lo puse como en texto, ¿no? Pero Ande, en cualquier parte que veas esto, tienes tus ¿sí? empty bars y eso puede provenir de otras variables, puede provenir de datos del usuario, puede provenir de, o sea, puede provenir de una variable de la página, como lo que hicimos acá, ¿no? Aquí seleccioné una variable de la página, ¿no? Oh, ya. Puedes seleccionar variables de la página o puedes seleccionar variables de otras variables. O sea, en cualquier campo de entrada que veas este azulito, puedes O sea, que meter puede venir de otros lados. cualquier tipo de variable de cualquier lado. Sí, siempre. Excelente. Pues bueno, ya se me resolvieron las dudas. Muchas gracias. Súper. Este. Nathan. Nathan. David. Hola, ¿qué tal? Jonathan. ¿Se me escucha? Sí. Dime. Ya, claro. Justo tengo una duda con este tema de las listas. Ujú, Lo que pasa es que en mi aplicación estoy haciendo es con el tema de la aplicación de profesionales, ujú, de servicios profesionales. ujú. Sí, sería yo le estoy haciendo un tipo reservas en este caso. Lo que quisiera es cómo podría ser, digamos, em, hay reservas, ¿no es cierto? Pero no mandarle directamente a un profesional, sino que yo que sé, que vaya a la de administrador y tenga un condicional, esta lista que tenga un condicional como que llegue a 5 reservas y de ahí recién enviarle a un profesional en este caso. Es que eso ya va muy adentro de tu lógica. Sí, pues esto ya es específico de la lógica. Eso mejor ponlo ahí en comunidad y te ayudo. Ya. Sí, o sea, es que ya eso depende de la lógica del resto de la aplicación. Y bueno, lo que comentábamos al inicio, no. Es que eso pues, tengo que ponerme a ver cómo estaba la lógica. Son varias cosas conectadas. Ahorita vamos viendo cómo funciones más en su nivel básico. O sea, si hay como algo específico de la generación de la lista que quisieras hacer, Ujú. lo podemos ver, pero no tanto en cuanto a contexto, ¿no? Ok, pleno. Gracias. Ese pónmelo ahí en la que veíamos la otra, comunidad.apphy.io. Y ahí ponlo, y de verdad, ahí estamos contestando todo el tiempo. Entonces, si lo pones y nada más, pues ya, haz como un pequeño videito y describe cómo está. Y ya ahí vamos llevando la conversación y con gusto te ayudamos. Nada más que sí está como muy específico a la lógica y hay que entrar con Claro. eso. ¿Va? Dale. Pleno. Gracias, Jonathan. Nada. Bye. David Torres. Buenas noches, ¿Qué hay? Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches, Jonathan, y a toda la gente que que estamos aquí conectados. Yo tengo dos preguntas. La primera es cómo, digamos, al momento de loguear, supongamos que una persona cambia de dispositivo, pero desea mantener su red social y nunca más introdujo su contraseña o la olvidó o simplemente, pues cualquier cosa que pudo haber pasado. ¿Cómo es que se pasa este proceso de recuperar la contraseña o de recuperar la cuenta? Eso en cuanto a este tema. Y ahorita si me das chance, hago otra pregunta. A ver, sí. A ver, la recuperación de contraseña, si iniciaron con una red social, no necesitas porque ni siquiera existe una contraseña, ¿no? O sea, Claro, claro. inician y ya. Y si no, hay uno que dice aquí, forget password. Básicamente le mandas el email y eso le llega un correo en el que ellos entran y pueden cambiar su contraseña. Entonces, ese dato para verificarlo o por una cuestión de seguridad, podríamos pedirlo desde el principio y a generar un, este, un equivalente, una condicional que diga que si proviene del mismo email o ¿cómo sería? No, o sea, tú cuando das de alta,
¿cómo se llama? Tú cuando das de alta le preguntas, o sea, cuando haces el sign up le preguntas su email, ¿ok? Cierto. Y ya tiene su email registrado. Y si en algún momento no puede entrar, pues haces la función de forget password, metes el email y ya le llega Ya. para que cambie su mail. Y ya. Sí, es cierto, sí, es cierto. O sea, aparte, todo esto es bastante seguro. O sea, este email sale directamente desde el servidor de Google. O sea, aparte eso lo hace bastante seguro porque lo hace así y ellos cambian su contraseña hacia Google. Entonces ni siquiera tú te metes con ese tema de seguridad y que alguien te inyecte Claro. y extraño. No, nada. Todo esto es gestionado directamente. Tú puedes personalizar el mail. Cuando cuando lo haces aquí en el editor, pues lo haces con nuestro template. Pero cuando ya publicas tu aplicación, tú puedes personalizar el mail que les llega a ellos de contraseña olvidada y estas cosas. Claro. Otra pregunta. A mí me llama la atención mucho el asunto de los listados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero realizar un listado de direcciones específicas? Supongamos, yo vendo un servicio y quiero que la persona que está desde mi aplicación, ya sé cómo hacer un cómo detectar la ubicación, ¿no? De la persona, pero quiero que por defecto lo mande hacia la dirección de mi local, por ejemplo. Que al dar clic, pues ya le dé por defecto la ubicación y la distancia de punto de donde él está hacia el lugar a donde yo estoy. Pues puedes obtener, digo, eso lo vamos a ver en otras de las funciones, pero tenemos funciones de geolocalización, entonces puedes obtener la geolocalización de la persona siempre que quieras. Entonces, Sí, claro. tienes la geolocalización. Y si tú ya tienes tu dirección fija, pues también puedes calcular la distancia. Hay una función de getDistance, le metes tus coordenadas, las otras coordenadas, la distancia lineal o en ruta, lineal es lineal, ¿no? Como si fueras en helicóptero, y ruta pues, por las calles, y ya te regresa la distancia. Entonces digamos que en destino siempre voy a poner la latitud y la longitud de mi lugar, Claro, del sí. lugar al que quiero que vaya. Si lo tienes fijo, o también podrías hacer aquí un get de la base de datos para leer de algún lugar dinámico que dependa de Claro. y ya, ¿no? O sea, pero y ya lo lees de su ubicación a esta otra ubicación y calculas distancias, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenas noches. Juan Ramírez. Sí, buenas noches, Jonathan. Buenas noches para todos. ¿Qué hay? Pregunta es con las listas. Usted decía que de pronto hay una forma más compleja y es como si es posible crear varias listas con una collection, ¿cierto? Y que unas puedan ser como horizontales y otras verticales. Ok, no sería con el mismo add collection, o sea, tendrías que hacer dos funciones de add collection y podrías crear, o sea, creas dos estructuras y puedes crear varias dentro de una misma página. O sea, si yo tengo aquí la página, aquí está, aquí tengo la página, puedo tener aquí un contenedor, digamos, y otro contenedor que es como la estructura básica de mi lista, y aquí tener, pues, digamos, una serie de productos en una lista horizontal, ¿no? Y después puedo yo hacer aquí otra lista distinta, no sé, donde tenga, pues, no sé, textos o lo que sea, y crear otra lista vertical aquí. O sea, este puede ser una lista y este otra, pero cada uno deberá de hacer su propio add collections. O sea, el mismo add collections no genera ambas listas, sino este es una y este vas a seleccionar el contenido de esta y también haces otro add collections. Obviamente cada uno va a provenir pues de su propio data o de donde lo pongas, ¿no? Y generas la lista de aquí. Perdón, ¿podrían servir de la misma get de la base de datos? Sí, completamente. O sea, si tienes dos rutas distintas, digo, o sea, si tienes como la misma y puedes generar la misma lista en horizontal y en vertical, por ejemplo, digo, sería medio raro, pero sí puedes ponerlo. O sea, todas las funciones son anidables en cualquier momento y puedes ponerlas. O sea, nunca hay restricciones de qué puedes poner a dónde de las funciones, ¿no?
Aquí tenía esta. Bueno, hay que generas una y generas la otra, ¿no? Seleccionas una y otra. Listo. Muchas gracias. Mira. Marino. Hola, buenas noches a todos. Hola, Jonathan, excelente clase de hoy, muy claro todo. Tengo dos preguntas. La primera es en el time refresh del Get Data Base Data. ¿Cuál es la diferencia a la hora de usarlo, digamos, en la prueba y ya a la hora de ponerlo en práctica? Porque en la prueba tengo entendido que es como refrescar la base de datos cada, digamos, 5 segundos, pero en la práctica pusiste el ejemplo de que si registro cada hora, si está abierto y si no ha pasado ese tiempo, es más rápida la lectura de la base de datos. Eh, Así esa es la diferencia entre la prueba y la práctica real. La diferencia es que te queda, o sea, la diferencia cuando haces los gets y le pones caché es que es información que se te queda guardada, o sea, es literalmente caché, es como si te copiara, o sea, le pones ahí una hora, ¿no? Una hora de caché. Entonces, consultas la base de datos y si dentro de esa hora tú vuelves a consultarla, ya no consultas el servidor. De hecho, podrías quitar el internet y vuelves a hacer la consulta y va a revisar, ok, una hora y todavía, la última consulta la hice hace tanto tiempo, entonces va a regresar la data que está dentro del teléfono. Entonces, es sustancialmente más rápido porque ya no consultas un servidor externo. Lo más tardado que hay en la aplicación es cada que te comunicas con el exterior. Entonces, ¿Y es recomendable colocar una cantidad de hora específica o no es recomendable ponerle la hora de ponerlo en práctica? no, es que depende mucho. O sea, por ejemplo, si dices, es que depende de tu sección. O sea, por ejemplo, ahorita que decíamos como una red social, pues de hecho normalmente es real time una red social, ¿no? Entonces no ocupas caché. Pero si, por ejemplo, vas a poner la lista de productos de tu restaurante, pues decir, bueno, ¿cada cuánto cambio la lista de productos de mi restaurante? ¿No? Pues cada 6 meses. Pues ponle un caché de 2 días o no sé, o sea, de todas maneras, si cambiaste los productos, pues el último, o sea, piensa que si alguien acababa de entrar y se guardó en caché y tú cambiaste la lista de productos, esa persona va a ver la actualización que tú hiciste hasta dentro de 2 días, ¿no? Entonces, depende qué tan crítico sea tu listado. O sea, si es algo, dices, bueno, son productos que cambio cada 6 meses, entonces, pues el hecho de que se tarde 2 días más o 2 días menos en ver mi cambio no me afecta. Pero si es algo que muevo hoy en la mañana y hoy en la tarde o lo muevo cada 10 minutos, entonces, pues el caché se lo pongo, si es que le pongo caché de 1 minuto o algo así, ¿no? O sea, muy, muy pequeño, ¿no? Depende de la lógica específica que tenga. Pues sí, ¿qué vale la pena? Habrá ciertas configuraciones que digas, bueno, pues vale la pena ponerle mucho más tiempo de caché, pero cada consulta de la base de datos que haces con caché, la primera vez tarda lo mismo, pero las consultas subsecuentes son bastante más rápidas, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho del flujo que tengas y de la lógica de tu aplicación. Ok, sí, me queda claro eso. Y otra es respecto al forget password que mencionaste. Cuando te envían el correo, se puede editar la información que te menciona, porque es como que ya tiene predeterminado, ¿verdad? Cuando te envía el correo al Hotmail para cambiar la contraseña, ya tiene como un default el que está en inglés, todo el texto, Sí, no se puede cambiar ese correo. No lo puedes editar mientras estás en el previsualizador, pero cuando ya publicas tu aplicación, Firebase tiene un apartado, ahí tiene su editor de texto y ahí puedes editar lo que quieras. Nada más que pues en el nuestro, como el nuestro está compartido entre todas las aplicaciones que están en desarrollo, pues no puedes editarlo. Pero una vez que una vez que la publicas, tú puedes editarlo porque es en tu propio archivo. Entonces ahí editas y pones lo que quieres. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por la respuesta. Claro. Michel. Aló, ¿me escuchas ahí? Sí. Ok, ¿qué tal? Mira, la pregunta, no sé si en algún momento del curso se va a ver con respecto al custom data en el login.
Es que me interesa mucho, más que todo, el poder, dónde se puede ver esa información, porque cuando tú consultas los members de cada aplicación, solo ves los campos que puedes utilizar en aplicación, pero los custom data, Claro, esos no se pueden ver. todavía no, todavía no. Ya lo estamos trabajando para verlo. Otra opción que tienes para verlo mientras es que siempre puedes hacer un get all users o también un get data from other user, cualquiera de estos, ¿no? O sea, Ah, ok. si quieres de un usuario en específico, o sea, podrías mandar tu propio usuario y recuperas toda tu información. Y si, por ejemplo, en una aplicación de admin quieres la información de todos los usuarios, le das get all users y aquí te regresa toda la información de todos los usuarios con todos sus custom data. Y esto, por ejemplo, lo puedes meter en una collections. Ah, una lista. Y puedes generar ahí una lista con toda la información. O sea, la información está ahí. Nada más que, sí, ahora, pues, los que tú haces como set user custom data, estas variables que pone, se guarda la información, pero bueno, no son visibles acá en el dashboard. Eso ya está en desarrollo. Yo creo que ya debe tardar un par de semanas, a lo mucho. De acuerdo. Y aquí vas a poder ver ahí como los custom, sí, los custom data para poderlo ver también ahí y poderlo exportar también a un Excel. Perfecto, perfecto. Eso era más que todo. Súper. Gracias. Nada más que no te bajé la mano. Ya. Mike. Sí, hola, buenas noches. La pregunta es sobre el Modify Control. Me ha sucedido que al hacer cambios en los archivos, en la base de datos, en los... sí, en los campos, hago cambios, agrego o quito campos, y cuando voy a hacer el Modify Control, tomando de allá de la base de datos, en la parte de... Sí, no los ves. Sí, no se ven, o me muestra unos que no tenía. Lo solucioné colocando el nombre del campo en donde dice atributos de output, pero ¿por qué sucede eso? Sí, por el esquema, sí es algo que tenemos que actualizar todavía. Sí, cuando, o sea, por ejemplo, aquí leo categoría, nombre, precio, ¿no? Y los leo de un producto. Entonces, aquí los lees y aquí, digo, no solamente es en Modify Control, sino realmente en cualquier función. Aquí para facilidad, o sea, realmente lo que le apostamos es que en vez de que escribas campos, todo sea generado automáticamente, pero pues, a veces es un tema un poquito dinámico. O sea, por ejemplo, aquí tengo estos tres, pero si yo aquí añado, por ejemplo, modelo, no sé, como lo añadí después de haber hecho la función original de getDatabaseData, pues aquí ya no lo ves. Y sí, sí, eso es lo que tenemos que ajustar, pero bueno, siempre tienes la opción de ponerlo aquí a mano. Y ya, y eso funciona. Pero sí, o sea, si lo pusiste después, lo que pasa es que esta lista se está generando inmediatamente después de hacer la consulta y ya. Sí, eso es algo que todavía tenemos que arreglar ahí. Pero bueno, siempre tienes la opción de ponerlo manual. Digo, eventualmente lo que buscamos es que el 90% de los errores de la plataforma es porque escribes algo mal, ¿no? Entonces, buscamos poner más de este tipo de opciones como nada más seleccionar todo en vez de escribir cosas. Pero bueno, sí es un poquito complejo porque si esta estructura de la base de datos se mueve, tenemos que regenerar, bueno, el bloque y eso es lo que estamos ajustando. Pero bueno, sí, como lo dices, la mejor solución es si no lo encuentras en el listado, pero tú sabes que existe aquí en la base de datos, pues simplemente lo escribes a mano y ya. Listo, vale, muchas gracias. Va. Esteban. Hola, Jonathan. No, ya más o menos la respuesta a la pregunta, pues con la de que podíamos subir archivos los que entren a la aplicación pueden subir pues imágenes.
pero también se podría subir fotos, que se ponga pues a funcionar la cámara y suban fotos, sería casi lo mismo. Sí, sí, completamente. Ese lo vamos a ver el miércoles, pero sí, completamente. Ah, listo, no era más que todo eso, muchas gracias. Okay. Gianmarco. Marco. Hola, Cristian. Jonathan. Sí. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cristian, una consulta. Cuando agregamos un add collection, cuando agregamos el número de columnas o al llenar todas esas secciones, no me permite al final, por ejemplo, cuando yo quiero poner 2 columnas y si yo agrego todos esos campos, quiero llenarlos, no me seleccionan las 2 columnas, se queda solamente una columna. ¿A qué se debe al agregar el add collection? No te entendí muy bien. ¿Puedes ingresar ahí en el ejemplo que estás para la función de add collection? Para explicarte. A ver, aquí. Sí, exacto. Aquí. Ya, justo ahí, donde seleccionan las categorías. En este caso yo estoy llenando todos esos campos, pero igual incluir 2 columnas me sale igual, me sale como si fuera una sola columna. Sí, lo que pasa es que Category Tabs por ahora no es compatible con las columnas. Ah, ya, sí, ese era lo que yo quería, ¿no? Esto sí, pero Category al mismo tiempo de columnas, sí, no jala. Necesitas uno u otro. Sí. Tenemos que ver algunas alternativas, pero digamos, lo que pasa un poco aquí es que en la vida real el contenedor, o sea, en código de cómo se genera la aplicación, realmente hay como 7 tipos diferentes de contenedores, más o menos, ¿no? Hay unos contenedores para listas, para columnas, para clicables, y todo lo concentramos en uno solo. Y los switchamos dinámicamente, pero hay un tipo que es para el filtrado en categorías y hay otro tipo que es para el de columnas. Teníamos que hacer como la función de combinarlos. Por ahora no son compatibles uno con otro. Entonces, o lo haces columnas o activas lo de las categorías. Sí. Claro, sí, ya, esa era mi pregunta, Jonathan. Gracias. Sí. ¿Qué pasa, Oscar? Oscar. Una consulta, Jonathan, disculpa. Buenas, compañeros. Hola, estaba silenciado el micrófono y hablando. Una consulta en lo que estaba diciendo Juan Ignacio. O sea, podemos poner 2 add collect, uno leyendo como el padre y uno leyendo como la información del hijo dentro de un solo get database data. Sí. Sí. Sí, ok. Sí, puedes poner tantos como sea. O sea, realmente operan de forma... O sea, una cosa, por eso está separado. Una cosa es el proceso de adquisición de la data y otra cosa son los app collections. Puedes poner tantos app collections como quieras dentro de una sola página. Ok, no interfiere en nada de... No, siempre que tengas como listas independientes. Ajá, independiente. Ajá, claro. Contenedores. De hecho, por ahí tenemos algunas apps que tienes como, no sé, hay unas que tienen como un montón de pequeños scrolls de productos y son como, no sé, como 10 listas horizontales que provienen, o sea, haces una sola consulta de la base de datos y tienes varias colecciones y creas un montón de listas horizontales, por ejemplo, para unos homes de productos y así. Y se ve bien y funciona bastante bien. Sí, puedes crear todos los app collections que quieras. Genial, gracias, esa era la duda. Gracias, Jonathan. Nos vemos, compañeros. Jaime. Buenas noches, Jonathan. La pregunta va algo similar a la que hizo Oscar. Yo quiero tener unas categorías de productos y en la parte superior y en la parte inferior, pues, el nombre de los restaurantes, un ejemplo, colocando el ejemplo de Uber, ¿sí? En la parte de arriba quiero tener las categorías hamburguesas, perros calientes y eso. Y en la parte pues, de abajo, pues, colocar el nombre de cada uno de los restaurantes. ¿Qué sería mejor? ¿Cuál sería una muy buena opción? ¿Si un Spieger
un Whipper o una lista, sea vertical ahí. Pues, depende un poquito. A veces, lo que pasa es que, por ejemplo, el swiper lo ocupas un poquito para generar como, pues, como productos destacados, más que categorías. O sea, piensa que el swiper normalmente no, la gente no navega demasiado en el swiper. O sea, puedes hacer que incluso se mueva de forma automática, pero normalmente no te da mucha visibilidad, ¿no? O sea, puedes pues, agregar como 2 o 3 imágenes y así en el swiper, pero pues no te da tanto. Normalmente lo que se hace ahí es que generas, tu mejor opción es generar 2 listas, o sea, generas como una lista así, o sea, aquí y generas una lista horizontal, quizás con unos contenedores, no sé, algo así, y le pones ahí una pequeña imagen, como el nombre de la categoría, algo así, ¿no? Y su texto. Ahí está. Y generas como esto, y aquí te generas horizontalmente todas las categorías. Y aquí abajo generas una lista con los negocios, ¿no? Y esta lista, pues, es una lista vertical. Entonces, normalmente lo haces así. Entonces, tienes una lista horizontal y aquí abajo una lista vertical. Ok, y esas bases de datos sí son independientes, pueden ser independientes. Esa, pues... las consultas de la base. Sí, sí. Pueden ser 2 consultas independientes. Sí, de hecho, podría funcionar así con 2 consultas independientes. Por ejemplo, este sería un buen ejemplo de decir, quizás los negocios les pones caché de 1 hora y tal vez, tal vez las categorías, pues no sé, les puedes poner caché de 1 día, ¿no? O sea, porque decir, bueno, no sé, cada cuánto cambiarías tus categorías. Digo, para agilizar, a pesar de, o sea, lo ideal es que hagas una sola consulta por página. Pero, por ejemplo, aquí tal vez sería como raro, entonces sí tendrías que hacer 2 consultas, pero pues tal vez a esta consulta le pones mucho caché, porque es más raro que cambien las categorías para que esto no te consuma mucho tiempo, y lo de los negocios le pones un poco menos para estar viendo los negocios, y haces 2 gets separados, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Nada. William. Aló, colegas. Buenas noches. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien. No, pues un comentario y una pregunta también, o como un comentario general. Pues yo creo que este es un espacio muy, muy bueno porque, pues que, digamos, la mayoría de colegas quieren resolver pues los problemas de sus propias aplicaciones, ¿no? Pero para las otras personas que están en un proceso como inicial del objetivo de la capacitación, deberíamos de tratar de controlar un poquito esto para poder avanzar más en el entendimiento del desarrollo de las tareas que tenemos y los entregables. De seguro Slack, en el que es toda nuestra red de apoyo, podríamos resolver un poco más a profundidad, pero bueno, no todos tienen a Jonathan todo el tiempo para preguntarle. Entonces los entiendo. Pero digamos ahora un poco para apoyar a las personas que están ahora iniciando con AppHigh, con todo el tema del marco de desarrollo que hay, sería posible una cosa que me parece importante es, bueno, ya pensamos en que hay un problema, que vamos a hacer una red social y que podríamos identificarlo eso para hacer un poco más interesante, pero también sería muy chévere ver de pronto cómo es el flujo, o sea, cómo se podría desarrollar el flujo lógico para que las personas empiecen a plantear ese problema dentro de una lógica, ¿sí? de diagramas, y luego cómo ese diagrama al final va a poder resolver que esto se pueda plasmar en AppHigh. Por otro lado, ver también cómo estas diagramas de flujos va a dar una relación directa con las diferentes funcionalidades y herramientas que hay dentro de la plataforma de AppHigh. Entonces, esto sí ayudaría bastante en la lógica pues, de la capacitación que estamos a que se facilite un poco la comprensión. Porque hay preguntas que están haciendo ahorita en este momento y como les digo, pues sí, es respetable, pero creo que si podríamos enfocarnos así, ayudaría, digamos, a entretejer de manera equilibrada, digamos, el proceso de aprendizaje para todos. Claro. Eso solamente, si de pronto tienes un ejemplo de un flujo, sería bueno, ¿no? Sí, claro. Tengo ahí algunos flujos de cómo operar.
A veces, bueno, podemos ver, les puedo mostrar, es un buen punto, puede ser que les muestre como alguno ahí ya armado, que pueda dar un poco de contexto. Pero bueno, igual es irlo combinando. O sea, al final, el hacer los flujos, a mí me gustan mucho y son unas excelentes herramientas, sobre todo para un tema de comunicación, para poder, cuando estás tratando con algún cliente, cuando hay más personas involucradas en el desarrollo de algo, es una excelente herramienta de comunicación, ¿no? Para poder ayudar a identificar cómo va la idea o qué es lo que estás queriendo hacer. Entonces, puede ser que toquemos un poquito algo de eso para poder explicarlo. Aunque, pues, realmente, digo, va a venir acompañado de la problemática y así, pero también no es tan extenso lo que ahorita vamos a verlo como complemento, pero no es tan extenso lo que vamos a buscar a crear en esta primera etapa. O sea, son poquitas funciones, muy poquitas pantallas y 3. O sea, escrito en flujos es bastante pequeño. Hacia las etapas 2 y sobre todo la 3, ahí sí van a ser muy importantes poder explicar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque ya se complica un poco más las cosas cuando quieres llevarlo más a producción. Pero bueno, ahorita son un poquito más tema de ejercicio. Pero bueno, bastante interesante. Yo creo que sí puedo incluir ahí algún flujo para irse familiarizando y poder explicar las cosas. De hecho, bueno, eso definitivamente va a ser parte de los entregables, pero hacia etapas un poco posteriores. Muy bien. Roberto, bueno, ya llegamos hasta Gabriel y ya. Roberto. Buenas tardes. Mira, ¿Qué hay? Nada más se puede usar ese tipo de base de datos. No puedo usar como una base de datos, por decir, una hoja de Excel en la nube. Sí, pero es a través de conexión de APIs. De hecho, por ahí les debo algún tutorial. Acá por ahí les debo algún tutorial de conectividad con APIs, pero por ejemplo, por acá tengo conectividad con una plataforma que se llama AppSheet. Y con eso te conectas a por ejemplo, una hoja de cálculo tienes que darte a una cuenta, es 2, 3 pasitos y te puedes conectar a una hoja de cálculo de Google Sheet y leer de ahí los datos y escribirlo. Aunque, o sea, sí se puede. Yo normalmente no lo recomiendo porque no son tan escalables. O sea, funcionan, pero pues te van a funcionar para algunas decenas o un par de cientos de usuarios. Pero tienen limitantes, o sea, porque las hojas de cálculo no son bases de datos, ¿no? O sea, digo, a pesar de que sí te puedes encontrar varias plataformas que lo ocupan como base de datos, pero pues no son, o sea, no puedes tener 200,000 usuarios escribiendo y leyendo en el mismo segundo en una Google Sheet, ¿no? No escala. Entonces, pues sí la puedes complementar para generar algún reporte o algo, pero nunca te la recomendaría como base de datos principal. Una MySQL o una SQL en un sistema que tengas, puede ser que sí. Eso igual se hace mediante una API. Nada más que, bueno, no tienes tantas ventajas como... O sea, la velocidad de la base de datos de no relacional, de la no SQL, no se compara. O sea, ningún MySQL en un super servidor va a correr a la misma velocidad que esta base de datos. Entonces, te da mejor tiempo de respuesta. Pero bueno, las otras las integras mediante APIs. Y pues sí se puede. Se puede mediante APIs. No están ahorita nativamente integradas aquí. Estamos trabajando para mejorar estas integraciones nativas, pero pues hoy en día sí las puedes integrar, pero el camino sería por APIs. Ok, muchas gracias. Es todo. Luis. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, la pregunta es, al principio vimos como 4 tipos de ubicaciones donde iban a quedar los datos, ¿cierto? Como en la página, en la misma app. Digamos, en el transcurso de todo lo que explicaste de la base de datos, como la ibas desarrollando, yo no entendí en qué etapa se queda en un lugar, en qué etapa se queda en otro.
No son etapas, sino son diferentes puntos de almacenamiento. Ahorita todo lo que estuvimos viendo, lo estuvimos viendo hacia cloud. No es que la vayas brincando, sino son distintos puntos dependiendo de las variables que necesitas. Entonces, ahorita pues todo lo hicimos consultado directamente en cloud. Pero hay veces, digo, lo vamos a ver ya en las ejecuciones. O sea, hay veces que necesitas datos, pasarlos como que nada más de una... De hecho, como esto que hice por acá, a ver si ya lo borré. Pero como esto que hice por acá. Por ejemplo, aquí yo hice, cuando le dabas clic, hice un get de la base de datos, ¿no? Ocupé la de cloud. Pero después cuando le dimos clic a este contenedor, le pasé una variable por una página, una variable de página de contexto, de variable de página. Entonces, este es otro tipo de almacenamiento. Entonces, aquí lo hice para pasar una variable de una página a otra. O sea, claro, podía haber guardado en la base de datos y después leerlo en la otra página, pero sería poco funcional, ¿no? Entonces, esto simplemente pasa una variable de una página a otra. Esta variable se muere, o sea, después de que llegue acá y yo me regreso, ya se murió, ya se perdió. Pero pues nada más la necesito para saber cuál era y pasarla para acá. Entonces, pues es más un tema de irlas mezclando, pero no es como que pasa de un momento a otro y se convierte y así, sino a veces necesitas cosas de la nube, a veces necesitas variables como temporales, como para pasar algo de una ventana a otra, de un segundo. A veces necesitas cosas de bases de datos local, como hacer un carrito o, por ejemplo, cositas así, ¿no? Entonces, depende un poco. Ahorita casi todo lo que vimos es de la nube. Vamos a ir viendo en sus momentos, ahí, conforme se va mezclando, vas a ir viendo cómo a veces ocupas una u otra. En cualquiera de los casos se pueden ocupar la mayoría, pero pues, hay unos que no hace sentido. O sea, por ejemplo, los productos, pues no hace sentido guardarlos en el teléfono porque dices, bueno, y si vas a otro teléfono tendrías que volverlos a guardar. Entonces, mejor un concentrado de cloud que todo el mundo consulte esos mismos productos, ¿no? Entonces, en vez de sino cada quien tendría que dar de alta sus propios productos o cosas así, ¿no? Que no tendrían como mucho sentido. Y hay otro tipo de variables, o sea, por ejemplo, el carrito, pues sí hace sentido que sea local y cositas así. Digo, vas alternándolas, no son etapas de un mismo guardado, sino son diferentes puntos donde guardas la data dependiendo de las utilidades que vas teniendo. Y vamos a ir viendo ejemplos. Ahorita, por ejemplo, es uno. Consultamos de la base y necesitaba pasar una variable de esta página a esta página y ocupé otro tipo de variable, que es la variable de contexto, que ¿dónde está? Es esta que está acá, del identificador de producto. Eso me permitió pasar el producto que le había dado clic, pasarlo de una página a otra, ¿no? Más o menos. Bueno, pues. Sí. Si eras Luis, ¿no? ¿O quién? Sí. Entonces. Ok. Y Gabriel, ya, último. Hola, Jonathan, buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? Sí, todo bien. ¿Qué tal? Es un placer pertenecer a este curso y estar conversando contigo. Tengo dos dudas por el momento. Uno es sobre, al momento de crear la cuenta con Google y pedir datos adicionales como fotos, edad, ¿no? Cosas así. ¿Y qué tal si el celular en el que estaba logueado se me pierde y vuelvo a comprar otro y ingreso en un celular diferente? ¿Sigue recordando esos datos que tenía anteriormente? Sí, completamente. Los datos que actualizas del usuario se guardan en la base de datos, se guardan en cloud, en Firebase. Entonces, no dependen del teléfono. Entonces, si ya le personalizaste datos al usuario, guardaste datos del usuario, no dependen del teléfono. Así de hecho, podría logarse en ese momento en otro teléfono y va a recordar sus datos porque ya están en la base de datos de la nube. Entonces, ok, gracias. Y otra duda que tengo por el momento. Por ejemplo, en el WhatsApp, si cambias de pantalla de chat a estado y a llamadas, pareciera que no se cambia de pantalla, es como un add collection o algo así, una función que se desliza. ¿Cómo se logra esa función? Realmente es como un efecto. Ahorita
Es una animación, nada más que ahorita no la tenemos ahí, pero realmente la puedes lograr perfecta. Digo, no ves el efectito de la animación porque todavía tenemos que trabajar un poquito más sobre animaciones, pero si tú ahorita tienes una página y tienes aquí, bueno, imagínate que tienes aquí tu página al 90% de alto y tienes aquí abajo tus tabs al 10% y aquí tienes tus tabs. Si esto lo tienes así, lo tienes dividido y tienes aquí tus imágenes, ¿no? De tus tabs. Cuando le das clic a la otra, realmente pues simplemente iluminas como la otra, ¿no? O sea, la otra tab. Ahorita pues va a parecer que cambió y realmente sí cambia la página completa, aunque este elemento va a parecer constante, aunque no es constante, es otra página por completo. Eso pues es la opción que tienes ahorita sin la animación. Cuando ya está la parte de la animación que se está trabajando, lo que te permite es hacer que realmente haces un push screen, pero le pones una opcioncita que va a estar aquí, que hace que este elemento se relacione con este otro elemento, entonces realmente se está reemplazando por completo la página, pero este elemento se mantiene constante, pero realmente se reemplaza, pero la animación corre solamente arriba y no corre en la base. Entonces, eso hace que parezca que solamente gira la parte de arriba y la parte de abajo se mantiene estable, ¿no? Es un tema de animación más que nada, pero realmente son elementos separados, son dos selectores separados. Y con eso lo logras. Necesariamente tendría que ser con un clic, no solo tendría que ser deslizando, o se puede programar eso. Tendría que ser con un clic. Lo de la animación completa entre páginas la estamos viendo. Bueno, otra opción que tendrías en dado caso, digo, no me gustaría tanto, pero podrías hacer como un super swiper acá. Y digamos, en esta pones una lista y en esta pones otra, ¿no? Entonces, incluso puedes apagarle los botones y entonces aquí podrías poner como toda tu lista y cuando hagas swipe a la derecha te pasas a este otro y ahí tienes la otra opción. Y esto lo haces, aunque no me gusta tanto esta solución, se vería así como dices, de que lo mueves ahí. No me gusta tanto porque a veces el swipe horizontal se mezcla un poco con el swipe vertical y no se siente tan bien la experiencia. Pero esa sería la otra solución. Gracias, Jonathan. Bueno, listo. Pues gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Vayan pensando en los problemas, vayan creando una estructura base y pues por ahí nos vamos a ir escribiendo. ¿Vale? Hasta luego. Bye.